El avatar del rey. Capítulo 851. Buena suerte. Después de que un jugador profesional se retiraba, el jugador profesional a menudo era reclutado en una sección interna del club. A menudo, estas oportunidades se darían a personas leales y trabajadoras, o a alguien muy competente en ese tipo de trabajo. Winchen originalmente tenía este tipo de esperanzas para su futuro. Tenía sentimientos sinceros por el equipo eterno y esperaba no dejarlo ni abandonarlo nunca, pero ahora todo se convirtió en nada. Everlasting estaba a punto de desaparecer. ¿Qué oportunidades laborales podría haber? La última resistencia de Wu Chen ya no era solo una parte de sus deberes como capitán del equipo. Como jugador profesional, si decidiera irse en este momento, el equipo tampoco se opondría. Sin embargo, ¿a dónde se iría? Wu Chen estaba perdido y no quería pensar en eso. Ahora, Ye Xiu le había dado una opción. ¿El gremio? Obviamente, Winchen entendió que aunque el gremio se estableció dentro del juego junto con otros gremios fundados por otros jugadores, era una base importante para que un equipo tuviera éxito. Los responsables del gremio eran definitivamente una parte fundamental de la gestión del club. Su importancia no era menor que la de cualquier otro técnico del club. Pero, sinceramente, Winchen esperaba seguir desarrollándose junto al Team Everlasting. Si tuviera que cambiarse a un equipo diferente, no estaría tan interesado. Estaba acostumbrado a relatar todas sus experiencias en Glory to Everlasting. Pero ya no podía relacionar a esos dos juntos. Esta era la cruel realidad de las cosas. Tenía que considerar seriamente esta elección. En comparación, si pudiera continuar en la escena profesional para satisfacer su deseo de Glory, esa seguiría siendo su principal prioridad. Sin embargo, Winchen era solo un pequeño personaje en la escena. Los mejores equipos profesionales probablemente no le darían este tipo de oportunidad. Solo un nuevo equipo como API lo consideraría. Pero API fue el principal culpable de la disolución de Everlasting. A pesar de que Wu Chen era una persona racional, le resultó difícil aceptar de repente ir a servir a API. Justo cuando estaba a punto de negarse, apareció otro mensaje en su ventana de chat. Formar un equipo de la nada juntos es una muy buena sensación. El corazón de Wu Chen de repente comenzó a latir con fuerza. No hace mucho, Team Everlasting había sido así. Partiendo de la nada, estableciendo jugadores y personajes poco a poco. Aunque su récord de victorias siempre había sido lamentable, nunca se habían rendido. A pesar de que al final fracasaron, esos recuerdos seguían siendo tan hermosos para él como siempre. Estaba deseando que llegara. Wu Chen se conmovió. Comprendió que otra oportunidad similar no sería fácil con su edad y reputación. Por casualidad se encontró con uno. Si no, como nadie pensaría en él. Piénsalo. Winchen aún no había respondido. El otro lado no lo presionó ni le preguntó si todavía estaba allí y simplemente dejó este mensaje allí. Lo haré, Winchen finalmente respondió. El otro lado envió un emoji de adiós y luego se fue. Winchen comenzó a pensar en su futuro. Después de que Everlasting completara el intercambio con API, Evenly Sword se unió y comenzaron sus negociaciones. Estas fueron las negociaciones que el equipo Everlasting había estado esperando. El jefe de Everlasting salió personalmente a la batalla. Todos los empleados estaban trabajando juntos en este tema. Pasaron los días. Team Everlasting y Team Evenly Swords finalmente habían llegado a un acuerdo. Evenly Swords no compró por completo Everlasting, pero por 10 millones de RMB, compraron alrededor del 50% de sus productos, lo que hizo que Everlasting se sintiera bastante satisfecho. Comparado con el mercado normal, de hecho estaba en el lado inferior. Sin embargo, su equipo disuelto tuvo que vender todo por poco dinero. Poder vender tanto por 10 millones de RMB ya era bastante satisfactorio. Everlasting no era una marca. Para un equipo poderoso, y mucho menos los recursos, sería difícil decir si esa cantidad incluso podría comprar un jugador en el equipo. Ese fue el efecto de la marca. Una vez que se completó el intercambio con Evenly Swords, la gran piedra en el corazón de Everlasting finalmente disuelto. Por el resto de sus recursos, no discutieron y comenzaron a tomar la iniciativa de venderlos a otros lugares. También había comenzado el cese de los empleados internos del club. Empleado tras empleado se fue. Jugador profesional tras jugador profesional se fue también. Al final, solo quedó Wu Chen. El jefe de Everlasting manejó personalmente su despido. La sala de reuniones de la gran estrategia estaba vacía. Solo quedó el jefe. Cuando Wu Chen entró en la habitación, vio al jefe mirando aturdido frente a la pantalla del proyector.
Su cabeza estaba levantada, mirando el emblema del equipo Everlasting colgado en la pared. Winchen no dijo nada. Se acercó en silencio. El jefe sintió su llegada y no le dio ningún saludo cortés. Los dos ya eran buenos amigos. ¿No crees que este emblema del equipo está un poco torcido? El jefe no volvió la cabeza y habló con Wuchen. ¿Cómo puede ser eso? Está bien apretado. No se puede mover. Wuchen ni siquiera miró y respondió. Cuando su equipo se mudó aquí, él personalmente colocó el emblema del equipo, por lo que no podría ser más claro al respecto. ¿Yo en serio? El jefe escuchó su respuesta y la miró desde un ángulo inclinado, entonces supongo que mis ojos están mal. Winchen no respondió. El jefe se dio la vuelta y caminó hacia la mesa. Preguntó. ¿Qué planes tienes para el futuro? Todavía no estoy seguro. ¿Tú? Preguntó Wuchen. Yo. Si llega otra oportunidad, todavía quiero formar otro equipo. Dijo el jefe. ¿Todavía lo llamarías eterno? Winchen sonrió. Por supuesto. Dijo el jefe. Entonces tendrás que acordarte de dejarme un lugar. Dijo Wuchen. Ciertamente. El jefe también sonrió. La historia del Team Everlasting no era larga, pero había pasado por numerosos cambios. Lo único que nunca cambió fue el nombre de su equipo, el emblema de su equipo y su miembro más leal, Wuchen. Solo me temo que cuando llegue el momento, ya no podré jugar de manera competitiva. Dijo Wuchen. No te preocupes. El equipo no solo necesita jugadores profesionales. Con tus capacidades, puedes contribuir al equipo de muchas otras llenas. Dijo el jefe. Milímetros, Winchen respondió pensativamente. El jefe notó su expresión y de repente adivinó. ¿Ya te invitó un equipo a hacer algo así? Sí. Winchen asintió con la cabeza. Ya no necesitaba ocultar la verdad. ¿Qué quieren que hagas? Preguntó el jefe. Probablemente asuntos relacionados con el gremio. Dijo Winchen. Vete entonces. ¿Te queda bien? El jefe asintió con la cabeza en señal de afirmación. Obviamente, conocía el talento de Wuchen en esta área. Si no hubiera respetado la decisión de Wuchen, habría sido el gerente del club. Es Api quien me invitó. Wuchen forzó una sonrisa. La sonrisa del jefe se congeló. Claramente no esperaba esa respuesta. Frunció el ceño. Feliz, eso no es demasiado bueno. Son un equipo de la Challenger League, pero esta temporada, hay una era excelente. Si no logran salir, ¿su equipo podría continuar? Me siento como tú. Debería aclarar esto primero. El jefe solo discutió asuntos con Wuchen sobre las perspectivas futuras de Api, pero no mencionó nada sobre lo que Api significaba para su Everlasting. Wuchen entendió instantáneamente la actitud de su jefe. Aunque lo que dijo fue claro, lo que no dijo fue equivalente a decirle a Wuchen. No necesitas preocuparte por nada más. Está bien. Lo pensaré bien. Wuchen sonrió. Entonces eso es bueno. El jefe de Everlasting asintió con la cabeza y le devolvió la sonrisa. Entendió que Wuchen se había dado cuenta de sus intenciones. Los asuntos del equipo están prácticamente resueltos. El jefe de Everlasting cambió de tema y comenzó a hablar sobre su situación actual. Las ofertas actuales que hemos recibido serán solo eso. Negociar más sería inútil. La cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios no valdría la pena, así que piensa que si queda algo, puedes llevártelo. Yo. Winchen se sorprendió. Encuentra un buen equipo y haz un buen trabajo. El jefe de Everlasting palmeó los hombros de Winchen. En este instante, Winchen volvió a entender. Las palabras del jefe sobre la creación de otro equipo algún día acababan de ser palabras. Su último regalo fue que Wuchen soportara el peso de las últimas pertenencias de Everlasting y continuara en la escena de Glory. Te dejo todo a ti. El jefe de Everlasting extendió las manos. Wuchen extendió la mano y agarró sus manos. El jefe la sacudió con firmeza y asintió con la cabeza. Todavía tengo algunas cosas que debo hacer, así que me iré. Las cosas están ahí, buena suerte. El jefe se fue. Winchen se acercó a mirar los artículos en la mesa de la sala de reuniones. Aparte de los papeles involucrados en la terminación de cada jugador, hubo 2 casos de tarjetas finas. Cada uno de los casos tenía una palabra grabada en ellos. Uno tenía un Ever, mientras que el otro tenía un duradero. Cuando abrió los 2 tarjeteros, estaban llenos de tarjetas de cuenta. Reconoció la tarjeta de arriba. Era el que había usado durante todos estos años, que había vuelto al club hace unos días. Lanzador, Rifle Down. En cuanto a las otras tarjetas de cuenta, además de los personajes profesionales que se habían vendido, los restantes eran todos del gremio.
Con el equipo desaparecido, la existencia del gremio tampoco tenía sentido. ¿Es esta mi única opción? Vio como el jefe se iba. La puerta quedó entreabierta. Wu-Chen miró el emblema del equipo que colgaba en la pared y dio un último suspiro. 2 días después. Ciudad H, Apple Internet Café. Wu-Chen llevaba su equipaje en una mano. Por otro lado, tenía un trozo de papel. Lo miró con atención una vez más y después de confirmar que era la dirección correcta, entró. El cibercafé estaba lleno de ruido y estaba inusualmente ocupado. Después de que el Team Apple venciera al Team Everlasting y llegara a Sports Home, el negocio de Apple Internet Café explotó instantáneamente. Y esta vez, los nuevos clientes no eran bofetadas ni nada por el estilo. Sentían mucha curiosidad por el Team Apple y esperaban con ansias su futuro. Con una nueva atmósfera en el cibercafé, Chenguru a menudo se paseaba feliz. Con su personalidad, pudo formar instantáneamente un grupo estrecho con clientes que esperaban con ansias las perspectivas futuras de Apple. Chenguru se encontraba actualmente en la recepción revisando los registros comerciales de este mes. Estaba feliz por el destacado récord del equipo. También estaba feliz con el negocio en auge del cibercafé. Mientras estaba de muy buen humor, escuchó a alguien hablar con ella. ¿Es aquí donde está Team Apple? Soy Wu-Chen. Dije que vendría hoy. Capítulo 852. Crezcamos más fuertes juntos. Cuando Chenguru escuchó, levantó la cabeza. Ambos se quedaron atónitos, ya que no era la primera vez que se veían. Cuando Wu-Chen vino con Ean a visitar a Apple la última vez, Chenguru recibió a los visitantes junto con Ye-Xiu. Hola. Chenguru asintió mientras saludaba a Wu-Chen. Como jefa, obviamente sabía que Wu-Chen vendría y se uniría a ellos hoy. Gracias a la forma rápida y furiosa de Chenguru para completar su trabajo, Wu-Chen pronto fue presentada a todos. Este es Wu-Chen, el que peleamos antes, el ex capitán del equipo Everlasting. Chenguru se lo presentó a todos. Recientemente, Wu-Chen estuvo constantemente en contacto con Ye-Xiu en línea, pero para otras personas, era algo del pasado. Ahora que terminó el tercer partido de la Challenger League, Team Apple pudo eliminar al equipo de un jugador normal con facilidad. Apple fue capaz de atraer aún más el interés de la gente por ellos. Además, el Weekly News for Sports había informado una o dos palabras sobre ellos 2 veces seguidas después de su partido, el tratamiento era comparable a excelente. Hola a todos, Wu-Chen saludó a la gente, que se puso de pie detrás de sus computadoras. Aparte de Ye-Xiu, no reconoció a ninguno de ellos. Wu-Chen estaba tratando de averiguar quién era quién. Por supuesto, Wei-Chen fue a quien determinó su identidad a primera vista. Después de todo, su edad anormal y destacada parecía marginal y extrema entre el grupo, por lo que se confirmó su identidad. En cuanto a los demás, Wu-Chen no pudo comprender con precisión. Pero antes de que pudiera preguntar, Ye-Xiu tomó la iniciativa de aplaudir mientras gritaba. Todos, démosle la bienvenida. Aplaudir, 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 aplaudir. Todos respondieron y los aplausos fueron bastante cálidos, pero debido a esto, Mo Fan, que no aplaudió, parecía un extraño. A pesar de que Wu-Chen no era del tipo que se molestaba por este tipo de cosas, no pudo evitar tomar nota de este tipo. Pero ese tipo ni siquiera lo estaba mirando. Podía usar su computadora sin sentirse culpable incluso cuando se quedaba fuera y todos los demás aplaudían. Bienvenido, camarada Wu-Chen. Ye-Xiu se acercó para saludar a Wu-Chen. Dios y Wu, Wu-Chen estaba entre lágrimas y risas. Había estado constantemente en contacto con Lord Grimm Cuckoo durante los últimos días. Al principio, no podía estar seguro, pero ahora. Podía estar seguro de que esta persona era Ye-Xiu, pero si este tipo era Ye-Xiu, ¿quién controlaba a Lord Grimm en la competencia? Si todavía fuera él, estaría rompiendo las reglas. Entonces el equipo Everlasting no debería ser eliminado. Pero Ye-Xiu ya le dio una respuesta en el siguiente segundo. Aquí me llamo Ye-Xiu. ¿Ye-Xiu? Wu-Chen estaba perdido. Es una larga historia. Estoy explicando esto porque no quiero que pienses que sustituí para interpretar a Lord Grimm. De hecho, yo soy el que se registró para Lord Grimm, pero en realidad no soy Ye-Xiu. ¿Entiendes ahora? Dijo Ye-Xiu. No entiendo nada. El tono de Wu-Chen era inusualmente seguro. Lo entenderás tarde o temprano, no hablemos de eso por ahora. ¿Qué tal si te presentamos a todos primero? Dijo Ye-Xiu. ¿Qué tal si me lo dices primero? Este es Wei-Chen, el ex capitán del equipo Blue Rain hace muchos años. Es posible que hayas oído hablar de él. Actualmente está usando la formación Warlock Windward. Dijo Ye-Xiu. Es un honor conocerte, Ye.
Wu Chen estaba profundamente preocupado. No quería ser descortés cuando le presentaban a alguien, pero por otro lado, quería volver al tema anterior. Esta es Tan Rou. Ella es Soft Mist. Yeshiu parecía como si no hubiera escuchado los tres en absoluto. Hola, Wu Chen no pudo evitar dividir parte de su atención cuando estaba ante una belleza. Antes de que pudiera continuar luchando con esa pregunta, Yeshiu ya había pasado a la siguiente persona. Este es Bao Rongxing, todos lo llamamos bollo al vapor. Es una invasión de bollo al vapor. Me golpeaste antes. Dijo este Ahmed Bun magnánimamente. Esto inmediatamente hizo que Wu Chen pensara que este tipo se tomaba el asunto en serio, por lo que sintió la necesidad de decir algo. Siempre hay victorias y derrotas en una competición, este es Qiao Yifan, Wan In Chash. Yeshiu ya pasó a la siguiente persona. Hola. Qiao Yifan fue muy educado. Hola. Wu Chen miró a Qiao Yifan. ¿Era este el joven que venía del equipo campeón Team Hierba? Y ese es Mo Fan. Luego se presentó a Mo Fan, a quien Yeshiu simplemente señaló y no llevó a Wu Chen para saludar. Wu Chen entonces entendió que era bastante extraño. Cuando miró al otro lado, vio a Mo Fan girarse para mirarlo debido a que lo habían llamado. Wu Chen asintió y saludó su hola, pero ese tipo ya volvió la cabeza a su posición anterior. Qué persona más extraña, pensó mentalmente Wu Chen, y temporalmente se olvidó de preguntar sobre Yeshiu y Qiu importa. También hay dos más, Han Wenye y Luo Ji. Son nuestro clérigo, pequeñas manos frías y nuestro invocador, luz oculta. Ambos son estudiantes universitarios, por lo que actualmente no viven con nosotros. Dijo Yeshiu. Poco después de eliminar al equipo Everlasting, Han Wenye regresó a su escuela. Después de todo, no estaría bien estar ausente de la escuela durante mucho tiempo. Todos habían sido presentados, pero la boca de Yeshiu dejó de detenerse. Continuó presentando el trabajo de Wu Chen. En cuanto a los gremios, a pesar de que nuestros resultados de arrebatar jefes salvajes de lugares de alto nivel como Heavenly Domain han sido bastante buenos, nuestra base básica sigue siendo muy, muy pobre. Entre los servidores normales, el único poder que tenemos es en el 10º servidor. Acabamos de comenzar en el dominio celestial, así que la carga sobre sus hombros no es ligera. ¿Qué tipo de consejo útil tiene para abrir nuestra fase lo antes posible? Como Yeshiu preguntó, Wu Chen solo pudo seguir respondiendo. Tengo un montón de tarjetas de cuenta conmigo. ¿Tarjetas de cuenta? Yeshiu se sorprendió. Del equipo Everlasting. Dijo Wu Chen. Oh, ¿son cuentas vacías cuyo equipo se ha vendido? Adivinó Yeshiu. Algunos lo son, otros no. Dijo Wu Chen. HM. Por ejemplo, tenemos una tarjeta de cuenta para cada uno de los 10 servidores. Agregó Wu Chen. El líder del gremio representa de Guild Everlasting. Cuando dijo eso, Yeshiu se sorprendió aún más. Esta fase de apertura fue bastante tiránica. Un lote de gremios listos para usar se entregaron directamente en sus manos. ¿Algo tan maravilloso como un pastel cayendo del cielo realmente sucedió? Poseer estas tarjetas de cuenta de gremio era equivalente a poseer un lote de gremios. Además, esos eran los gremios que dejó un equipo profesional, por lo que su sistema definitivamente estaba completamente completo. El trabajo principal que tenía que hacer API era intercambiar los miembros del gremio, por lo que todos los miembros eran partidarios de API. Entonces, el gremio podría comenzar a operar de manera proactiva. Debido a esto, estaban bastante frustrados por tener 10 gremios a la vez. ¿De quién entregarían esto para que se hiciera cargo? Para los clubes, el estado de los líderes de gremio de todos los servidores normales no era bajo en absoluto. Después de todo, los servidores normales también exportarían grandes cantidades de materiales originales para el equipo. Especialmente por el hecho de que Heavenly Domain no tenía ningún material por debajo del nivel 55. Algunos solo se produjeron en los servidores normales. También hay 2 tarjetas de cuenta de líder del gremio para el dominio celestial. Wu Chen continuó aumentando las frustraciones de API. Pero no importa cómo se mire, esas frustraciones fueron bendiciones. Cuando Yeshiu recuperó sus sentidos, Chenguru ya había descubierto qué cosas maravillosas había traído Wu Chen, pero debido a que esas cosas eran de un valor tan alto, no parecía adecuado ni realista aceptarlas fácilmente. Chenguru todavía preguntó con precaución. ¿Son todos estos para que los usemos? ¿Qué tal si me hablas del asunto Yeshiu y Qiu, Dios y Qiu? Wu Chen finalmente logró sacar a la luz este tema. Suspiro, realmente lo eres, está bien. En pocas palabras, Qiu es falso, y Yeshiu es mi identidad real, ¿entiendes ahora? Dijo Yeshiu.
Finalmente fue el turno de Wu Chen de sorprenderse. Aunque las palabras fueron pocas, la información fue demasiado grande. ¿Cuántos secretos o detalles estuvieron involucrados en esto? Wu Chen no sabía si era adecuado que siguiera preguntando. Pero debido a esto, al menos sabía que no había ninguna violación en las reglas para que Yeshiwo y Ekyu controlaran a Lord Grimm. A pesar de que existía la sospecha de que él había encontrado una escapatoria en la regla, Api tenía a Ekyu, una presencia fuerte de hecho. Incluso si hubiera usado directamente el nombre de Ekyu para registrarse, no habría violado ninguna de las reglas. Así que no tenía sentido encontrar una razón para la pérdida del Team Everlasting en este aspecto. Además, Everlasting ya se había disuelto para siempre. Wu Chen ya no estaba preocupado por este asunto, por lo que volvió al problema de traer tantas tarjetas de cuenta. Wu Chen no habló, en cambio, abrió su equipaje y sacó seriamente los 2 contenedores de tarjetas etiquetados con las palabras siempre y duradero. Dentro de esos 2 contenedores de tarjetas, estaba todo lo que Everlasting había dejado. Finalmente pudieron encontrar su hogar final. Chenguro se puso nerviosa porque ya se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer Wu Chen. Ella miró mientras Wu Chen colocaba los 2 contenedores de tarjetas frente a ellos. Que Api siga fortaleciéndose. Cuando Wu Chen dijo esas palabras, su mirada se detuvo en los contenedores de tarjetas, se detuvo en las palabras en el contenedor. Chenguro pudo entender un poco el estado de ánimo de Wu Chen. Esta fue una especie de encomienda por los ideales incompletos del equipo Everlasting. Chenguro no recibió los 2 contenedores, en cambio, los empujó en la dirección opuesta, por lo que fueron devueltos a Wu Chen. Sigamos fortaleciendo a Api. Wu Chen estaba atónito. Parecía que no esperaba que ella dijera e hiciera esas cosas. Estaba desconcertado y un poco conmovido. Sí, vamos, juntos. Cuando Wu Chen pronunció esas palabras, sintió como si hubiera retrocedido unos años en hora. En ese momento, él y sus amigos habían construido el equipo Everlasting con el apoyo correspondiente del jefe de Everlasting. Durante el mismo verano de ese año, también dijeron lo mismo. Crezcamos más fuertes juntos. Wu Chen no habría pensado que, en ese día y momento, volvería a trabajar duro para luchar por estas palabras con otro grupo de personas. Todo se expresó en la falta de palabras, ya no se necesitaban declaraciones innecesarias. Todavía nos falta mano de obra, por lo que todos tendrán que trabajar duro. Lo que dijo Yeshiu fue bastante fáctico. Jaja, este tipo de trabajo duro es mejor que ser pobre y en blanco. Wu Chen tuvo la experiencia de construir un equipo desde cero, por lo que fue extremadamente positivo con respecto a la condición actual. Bien dicho, uno puede decir por la apariencia que el camarada Wu Chen es muy confiable. De acuerdo con las reglas de la Challenger League, aunque el Team Everlasting ha sido eliminado, sus jugadores tienen una oportunidad más de registrarse. Antes de la siguiente ronda, usted se registrará para que la aplicación se convierta en uno de los miembros del Team Api, ¿verdad? Dijo Yeshiu. Oh, claro. Puedo. Wu Chen estaba un poco perdido en sus pensamientos, pero aún asintió y estuvo de acuerdo. Sus habilidades fueron más que suficientes para enfrentarse a la mayoría de los oponentes en la Challenger League. Aunque su personaje da un rifle era casi una cuenta vacía, con su habilidad, podía intimidar a sus oponentes sin necesidad de depender del equipo. Entonces habrá 2 lanzadores en el equipo. Wu Chen no olvidó la existencia de Chasingase. Va a haber uno aún mejor en el futuro. Chenguru sonrió. ¿Oh? ¿Quién? Wu Chen dudó. Chenguru miró a Yeshiu, quien respondió sin la menor vacilación. Dancing Rain. Capítulo 853. Hacer más de lo que se requiere. Lluvia bailando. Wu Chen estaba profundamente asombrado. Por no hablar de un equipo de cibercafés de base, incluso cuando al equipo Everlasting le había ido bien en la escena profesional, ni siquiera se atrevieron a esperar obtener un personaje All-Star de ese nivel. Wu Chen solo tenía un pensamiento en mente en este momento. Considerar al Team Api como un equipo de cibercafé de base estaba muy mal. No solo todos en el equipo tenían antecedentes extraordinarios, sino que se atrevían a pensar en hacer que Dancing Rain los pusiera en un dominio más alto que el Team Everlasting. Habiendo observado a Api directamente, Wu Chen finalmente se relajó. Pronto comenzó a organizar las tarjetas de cuenta que había traído de Everlasting. Team Everlasting ya se había disuelto oficialmente. Para muchos seguidores leales, la noticia les rompió el corazón. Naturalmente, había bastantes de este tipo de jugadores dentro de los gremios de Everlasting. Cuando Wu Chen inició sesión en estas cuentas una por una, varios jugadores dejaron mensajes para el líder del gremio.
Winchen leyó estos mensajes y no pudo evitar soltar un suspiro de pesar. Estos jugadores leales aún no sabían que, aunque estos gremios todavía tenían el nombre de Everlasting, el nombre nunca más significaría Everlasting. Winchen no permaneció melancólico por mucho tiempo. Se conectó a estas tarjetas de cuenta para un negocio adecuado. Pronto, los 10 gremios en los servidores normales, así como los 2 gremios en el dominio celestial, para un total de 12 gremios con el nombre de Everlasting, tuvieron un nuevo anuncio. Team Everlasting se había disuelto. Guild Everlasting será heredado por un nuevo propietario. El nombre cambiará, pero el sistema de almacenamiento del gremio no. Todos pueden seguir jugando con facilidad. Winchen tenía experiencia. No se deshizo de inmediato de todos los miembros del gremio y buscó seguidores del equipo feliz. Porque entendió el significado fundamental de la existencia de un gremio, que era utilizar la fuerza de los miembros del gremio para contribuir al equipo. Durante las primeras etapas del gremio, los jugadores podrían haber contribuido a apoyar al equipo, pero la contribución a largo plazo se basó principalmente en el sistema de almacenamiento del gremio. Mientras existiera un almacenamiento de gremio razonable, incluso si los jugadores del gremio no apoyaran al equipo, el gremio aún podría operar de manera activa y efectiva. Guild Everlasting había sido una parte importante del club y había funcionado durante varios años. El sistema fue absolutamente justo. Los miembros actuales del gremio lo habían aceptado por completo. Bajo estas circunstancias, Winchen obviamente no tenía necesidad de remover a los jugadores por la fuerza. Sin embargo, al final, Winchen también anunció que el nuevo dueño del gremio sería Teamapi. Teamapi fue la razón principal de la disolución del Team Everlasting. A los ojos de los leales seguidores del Team Everlasting, obviamente esto sería extremadamente reprobable. El gremio en realidad iba a ser entregado a su enemigo. Numerosos jugadores ciertamente tendrían problemas para aceptarlo, pero Team Everlasting ya no existía, por lo que no es que la actitud de sus antiguos fanáticos importara. Winchen dio a conocer la información porque no quería mentir o engañar a los leales seguidores de Everlasting. Aunque sabía que ocultar este hecho le ahorraría muchos problemas, la verdad tendría que ser anunciada algún día. Cuando llegara ese momento, los jugadores habrían contribuido mucho a API. Ayudar al enemigo sin saberlo ciertamente dañaría a los jugadores mucho más que decirles ahora. Winchen no pudo soportar lastimarlos así que también podría revelar la información ahora. Después de anunciar esta realidad, les permitió salir libremente. Tan pronto como salió el anuncio, se desarrolló como esperaba Winchen. Ninguno de los otros puntos anteriores importaba mucho, pero una vez que vieron que su nuevo dueño sería Teamapi, estalló una gran conmoción. Los fans leales que recordaban la desaparición de Everlasting se pusieron furiosos al instante. Podían entender que el equipo se disolviera y vendiera su propiedad, pero entregar el gremio al enemigo era demasiado cruel. Fue una afrenta a sus muchos años de apoyo. No pudieron evitar sentirse amargamente decepcionados. En el corazón de la lucha, Winchen se destacó firmemente. Salió nueva información con otro anuncio del gremio. Winchen reveló su identidad y admitió que se había unido al Team API. Al final, reconoció que hacer que el gremio se convirtiera en parte de API fue su propia decisión. No tuvo nada que ver con Team Everlasting. Esto fue más de lo que se requería. Everlasting ya se había disuelto. Cualquier calumnia a Everlastings. El nombre no importaba, pero Winchen recibió los golpes él mismo. ¿Este tipo es masoquista? Este fue el comentario de Wei Chen cuando escuchó la noticia. Incluso el jefe del equipo Everlasting se puso en contacto con Winchen después de escuchar la noticia y le dijo que esto realmente no había sido necesario. Todavía tienes un futuro. Pero Everlasting ya no lo tiene. ¿Es porque Everlasting ya no tiene ninguno?, respondió Winchen. El jefe suspiró. Los sentimientos de Winchen hacia el equipo Everlasting eran incluso más profundos de lo que había imaginado. Como jefe, sus acciones finales fueron todo negocios. Su conducta cuando decidió disolver el equipo había sido extremadamente insensible. ¿Cómo podría no entender los sentimientos de la afición? Pero al final, ya no le importó. Para decirlo de manera más cruel, dado que había decidido no volver a entrar en la escena de Glory, los fanáticos ya no tenían ningún valor para él. Puede que a él no le importe, pero a algunos sí. Incluso si Everlasting ya no existía, Winchen todavía no estaba dispuesto a difamar el nombre de Everlasting. El jefe no pudo decir nada más. En este momento, se sintió avergonzado de enfrentar a Winchen a pesar de dejar muchas cosas valiosas para su fiel amigo.
En términos de bienes materialistas, había hecho un buen trabajo, pero en términos de espíritu, Winchen lo había arrojado a las calles. Winchen realmente amaba a Glory Everlasting. Y solo había sido un hombre de negocios que perseguía dinero. La rebelión incitada por el anuncio de Winchen no necesitaba ser mencionada. Ese día, numerosos jugadores de todos los gremios de Everlasting expresaron su ira y abandonaron el gremio con decisión. Las palabras que más se dijeron fueron que habían cometido un error de juicio. No apoyarían al nuevo propietario al que corrió Wuchen. Solo unos pocos jugadores se dieron cuenta. Si Wuchen realmente no se hubiera preocupado por ellos, ¿no sería mejor no decirle una palabra? Wuchen tuvo que dedicar mucho más tiempo y esfuerzo a organizar estos gremios debido a este anuncio innecesario. Los 12 gremios de Everlasting habían comenzado a reclutar bajo el nombre de API. A pesar de que la atención que recibió API no fue baja, todavía había muy pocos seguidores leales. Esto se debió a que los jugadores atraídos por el nombre de API no se podían comparar con los jugadores que se sintieron atraídos por un gremio de nivel máximo y un almacenamiento de gremio justo como el de Everlasting. Aún así, Guild Everlasting perteneciente a Guild API todavía inquietaba a muchos. Este fue un gran paso de un equipo de base a un equipo profesional. Nadie entendió el significado de la influencia de un gremio expandiéndose rápidamente mejor que aquellos dentro del círculo. Después de que Chen Yehui confirmó la noticia, prácticamente corrió en busca del manager Kuili. ¿Vamos a permitir que sigan creciendo? Después de que Chen Yehui resumiera el informe, comenzó a describir sus pensamientos. Debido al formato del torneo de la Challenger League, no tenemos forma de saber cuándo nos encontraremos con el Team API, pero hay una realidad indiscutible: cuanto más tarde los conocemos, más desventajoso para nosotros. Todavía tienen mucho espacio para mejorar, pero ya estamos en nuestro punto máximo, por lo que nuestro margen de mejora es bastante pequeño. Si lo miramos desde esta perspectiva, la brecha entre ellos y nosotros es cerrando constantemente. Cuando nuestro equipo finalmente se encuentre con el de ellos, ¿quién sabrá cómo saldrán las cosas? ¿Sospechas que Team API es en realidad una amenaza para nosotros?, dijo Kuili. API es una amenaza. Excelentera no negó este punto. Sin embargo, sus preocupaciones no habían sido por API, sino por IEQ. Para Excelentera, API era una amenaza debido a la existencia de IEQ. Fue porque entendieron demasiado bien las capacidades de IEQ. Si no, no habrían obligado a IEQ a retirarse. Ya estaban preocupados por IEQ en un equipo de cibercafé, y mucho menos si IEQ había ido a Blue Rain, Tinger, Samsara. Si no podían usarlo, necesitaban destruirlo y... La fuerza de IEQ asustó a Excelentera. Pero ahora, Chen Yehui buscaba discutir asuntos con Kuili, no solo para IEQ, sino para todo el equipo API y la amenaza que API en su conjunto representaba para ellos. Desde el desarrollo de API, este no es un miedo infundado. Chen Yehui continuó. En el dominio celestial, API tiene la ventaja en la caza de jefes salvajes. En una noche, ahora tienen varios gremios debajo de ellos. Pronto tendrán una buena cantidad de materiales de gama baja. Junto con IEQ y el viejo dios Wei Chen, ¿qué tan rápido mejorará su equipo? Me atrevo a apostar que cuanto más tarde encontremos al Team API, más equipo Silver tendrán. Incluso si no podrán tener 3 personajes de nivel All-Star, al menos no tendrá una ventaja abrumadora contra ellos. Kuili se quedó en silencio después de escuchar sus palabras. Por un momento, no dijo nada. También hay un punto más. Chen Yehui continuó. ¿Qué es?, preguntó Kuili. Cuando luchamos contra API, ¿te atreves a dejar que Sumuchen suba al escenario?, preguntó Chen Yehui. Kuili se sorprendió. Era responsabilidad del capitán del equipo elegir qué jugadores subían al escenario, pero los superiores como el jefe o el entrenador podían influir en la decisión del capitán. Dejar o no que Sumuchen se enfrentara a API era algo en lo que fácilmente podían llegar a un acuerdo. El profesionalismo de Sumuchen no podía ser criticado. Después de que IEQ fue expulsada la temporada pasada, Sumuchen no solo no estaba de mal humor, sino que trabajó aún más duro en el escenario y fue aún más imponente de lo que había sido en el pasado. Sin embargo, contra IEQ, ¿Sumuchen seguiría actuando profesionalmente? Chen Yehui estaba claramente en duda. Kuili también tenía un gran signo de interrogación hacia esta pregunta. Esto fue realmente preocupante. Si Sumuchen no subiera al escenario, significaría perder a un jugador All-Star. Si permitían que Sumuchen subiera al escenario, si no asumía la responsabilidad, significaría perder a un jugador, lo que sería incluso peor que perder un All-Star. Este fue realmente un gran problema.
Kumili podía sentir que le empezaba a doler la cabeza. Parece que desde que IQ dejó Excelentera, a menudo tenía dolores de cabeza. Capítulo 854 2 meses y medio. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Con tal dolor de cabeza, Kumili pidió la opinión de Chen Yehui. Obviamente, sabía que cuando obligaron a IQ a salir, Chen Yehui no escatimó esfuerzos para estar en la línea del frente. No creo que debamos dejar que API crezca libremente. Tenemos que reprimirlos. Dijo Chen Yehui. ¿Estás hablando en el juego? Dijo Kumili. Eso no fue difícil de adivinar. Los jugadores de API, sin duda, seguirían mejorando. No pudieron hacer nada al respecto. Lo único que podían hacer era atacar la competencia entre gremios. Este también fue el principal punto de discusión fuera de la escena profesional. La competencia por los jefes salvajes y los registros de mazmorras había durado desde antes incluso de la alianza. Al principio, había sido especialmente intenso porque en esos días, los distintos equipos no tenían a nadie en particular responsable del gremio. Los jugadores profesionales se lanzaron directamente a la batalla, por lo que el nivel de competencia en ese entonces era incluso más alto que en la actualidad. Sí, API necesita urgentemente mejorar su equipo. Si podemos hacer que la obtención de materiales sea más difícil para ellos, entonces naturalmente inhibiría su crecimiento, dijo Chen Yehui. Solo dime los puntos importantes. Kumili estaba empezando a impacientarse por cómo Chen Yehui andaba por las ramas. Chen Yehui no necesitaba buscarlo. Como persona responsable del gremio, Chen Yehui podría organizar que todos sus gremios se movieran contra API. Si había venido a buscar a Kumili, debía necesitar el apoyo del club para algo. La mayoría de nuestros oponentes esta temporada son débiles. Nuestros jugadores no necesitan hacer todo lo posible para enfrentarlos. Así que lo que estoy pensando es si podemos hacer arreglos para que algunos de los jugadores profesionales participen en los asuntos del gremio. No solo sería una forma eficaz de golpear a API, pero también nos ayudaría a acumular materiales para nuestro regreso a la alianza la próxima temporada. Chen Yehui finalmente reveló su propósito de estar aquí. Tenía una vieja costumbre de esperar que otros le ayudaran. Tendrás que darme algo de tiempo para tomar una decisión. Aunque Kumili era el gerente, no podía tomar directamente una decisión tan importante. En el contrato actual, los jugadores profesionales no necesitaban asumir tales responsabilidades. Los jugadores profesionales podrían participar en estos asuntos para ayudar al equipo, pero como no era necesario, lo máximo que podían hacer es esperar que lo hicieran. En cuanto a Excelentera, incluso fue vergonzoso preguntarles a sus jugadores sobre esta solicitud. Como equipo relegado, poder mantener a la mayoría de la lista principal e incluso traer al All-Star Xiao Shikin y su personaje Life Extinguisher se debió principalmente a su 100% de confianza para superar la Challenger League, pero ahora para asegurar su victoria en la Challenger League, tenían que rogar a sus jugadores profesionales que participarán en las competencias del juego. Cuando pidieron que los jugadores se quedaran o reclutaran a nuevos jugadores, parecería que no tenían confianza. Hacer que los jugadores no se sintieran confiados en el club no era bueno. Quizás Chen Yehui no había pensado en esto, pero como gerente a cargo de reclutar y mantener jugadores, se dio cuenta de inmediato de este problema. Chen Yehui también vio la vacilación de Kumili. Luego, agregó. En este momento, la razón por la que API y su alianza tienen una ventaja tan importante en el dominio celestial es porque IQ juega con frecuencia en el juego. Nuestros gremios tienen problemas para competir contra ellos solo con nuestro nivel de fuerza. Tan pronto como dijo esto, Kumili no pudo evitar mirar a Chen Yehui. Comenzaba a dudar de si este tipo estaba realmente preocupado por la expansión de API o porque estaba buscando una excusa para el mal desempeño del gremio. Realmente no necesito tantos jugadores. Siempre que un estratega como el vicecapitán Xiao pueda ayudarnos de vez en cuando, eso sería suficiente para dificultar las cosas para IQ. Dijo Chen Yehui. Kumili asintió con la cabeza. Después de estar en contacto con Xiao Shikin por un tiempo, Kumili sintió que Xiao Shikin era alguien que miraba el panorama general. Si le explicaba claramente esta situación, sentía que Xiao Shikin no se sentiría insatisfecho con el equipo. Sin embargo, hacer que Xiao Shikin corra con frecuencia al juego definitivamente no funcionaría. Reúna más información. Cuando sea necesario, me pondré en contacto con el equipo para considerarlo. Kumili finalmente le dio a Chen Yehui una respuesta que no fue ni de aprobación ni de rechazo. Chen Yehui entendió la división del trabajo en el club. Quedó satisfecho con esta respuesta.
Después de asentir con la cabeza, se fue. En Teamapi, con la incorporación de Wuchen, el gremio y el equipo entraron en una nueva etapa. El lanzador de Wuchen, Down Rifle, pronto estuvo completamente equipado. A pesar de que solo usaba un conjunto de equipo naranja, con el nivel de habilidad de Wuchen, podía barrer fácilmente a la mayoría de la Liga Challenger. La incorporación de un experto tan hábil hizo que el viaje de Api a través de la Challenger League fuera aún más fluido. Había que mencionar la maduración del gremio. Una vez que se estableció este tipo de mecanismo, todo pudo realizarse de manera rutinaria. El gerente no necesitaba vigilarlos de cerca todo el día y toda la noche. Sin embargo, esto solo permitiría que continúe funcionando normalmente. Para las cacerías de jefes salvajes, el gerente a menudo necesitaba estar allí. Como resultado, los gremios Everlasting pertenecientes a API aún no habían abierto la situación actual de los jefes salvajes en los servidores normales. En el dominio celestial, el lado de la alianza de Yeshiu ya no solo consistía en él y su grupo lastimosamente pequeño. Se formó un grupo de élite de acuerdo con las clases y el equipo de los jugadores recién incorporados y los jugadores antiguos de su gremio. Sin embargo, el gremio local de API todavía estaba en el 10º servidor. Lord Grim de Yeshiu se había hecho famoso allí. Guild API también se había creado allí. Desde que Lord Grim obtuvo cientos de respuestas con una sola llamada hasta que Lord Grim se fue al dominio celestial y Cheng'un lo administró personalmente y estableció el almacenamiento del gremio, el 10º servidor Guild API también había recorrido un camino saludable hacia el desarrollo. En comparación con los otros gremios de clubes, su fuerza podría ser un poco más débil, pero definitivamente estaban por encima de los gremios de jugadores normales. Seven Fields, Sleeping Moon, Tousan Creations, estos jugadores que se habían hecho amigos de Yeshiu en el 10º servidor ahora formaban el núcleo de Guild API. Desde que dejaron el dominio celestial para comenzar en el nuevo servidor, no planearon regresar al dominio celestial. Los jugadores antiguos que comenzaron de nuevo en el nuevo servidor lo hicieron principalmente para adquirir cierta ventaja sobre los demás con su mayor experiencia, pero debido a cómo se configuró el dominio celestial, su ventaja en el nuevo servidor desaparecería tan pronto como ingresaran al celestial. Dominio y ahora, con la incorporación de Guild Everlasting en el 10º servidor, la fuerza de API aumentó aún más. El grupo de Sevenfield ya había comenzado a organizar equipos. Después de un poco más de preparación, competirían activamente por jefes salvajes. Estos pocos jugadores anteriormente del dominio celestial acababan de ser jugadores normales en un gremio de jugadores de tamaño medio como Full Moon Guild. Ahora eran los gobernantes en el 10º servidor, liderando a otros jugadores importantes en el 10º servidor. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses y medio de la 9ª temporada. Se habían terminado 5 rondas y media de la Challenger League. Más de 10.000 equipos se habían unido a la liga. Después de cada ronda, los números se reducirían a la mitad. Ahora solo quedaban unos pocos cientos de equipos. En la alianza habían terminado 11 rondas. El ranking de la nueva temporada avanzó un paso más. Aquellos que amenazaban a nuevos equipos y nuevos jugadores al comienzo de la temporada, todos sufrieron reveses en diferentes grados. Para los nuevos jugadores, Luan Wen de Team Blue Rain fue el representante. Su actuación reciente ya no fue tan nítida como antes. Los diversos equipos principales habían comenzado a estudiarlo y habían ideado estrategias para lidiar con él. Lo notable fue que, aunque la gran actuación de Luan Wen había sido suprimida, el espíritu de este jugador más joven en la historia de la alianza era el mismo de siempre. Nunca expresó una expresión abatida. En la 11ª ronda de la temporada, Blue Rain y Team Yerb lucharon entre sí. Luan Wen fue el factor decisivo. Su temprana muerte llevó al equipo Blue Rain a perder en la competencia por equipos. Sin embargo, nadie culpó a Luan Wen por esta pérdida porque su muerte se debió a que tuvo que enfrentar al dios Wang Jiexi del equipo Team Yerb, y al talentoso Gao Jingjie solo. Esta temporada, las brujas duales del equipo Team Yerb se habían convertido en el nuevo punto culminante de la alianza. Y mucho menos un Roque como Luan Wen, incluso los dioses aún no habían descubierto cómo lidiar con este nuevo estilo de juego de clase dual. En la conferencia de prensa, los reporteros a los que les gustaba Luan Wen planearon usar este punto para consolar a Luan Wen, para que no se sintiera tan mal, pero aquellos que abrigaban malas intenciones hablaron primero y naturalmente preguntaron sobre sus sentimientos hacia Luan Wen, lo que llevó al equipo. Pérdida en el partido. Luan Wen no parecía abatido en absoluto. Respondió a la pregunta con seriedad.
Siento que algo como esto, es porque no soy lo suficientemente bueno, así que no pude ganar más tiempo. Además, el señor Xiaotian estaba un poco demasiado lejos y no estaba capaz de rescatarme inmediatamente. Además, joder, pequeño demonio, ¿de verdad te atreves a culparme? ¿No sabes que en ese momento estaba llevando a cabo nuestro plan real? Pero el otro lado vio nuestras intenciones e incluso encontró una brecha en nuestro camino. Que te maten instantáneamente así fue demasiado feo para mirar. Incluso si sumas las edades de todos tus oponentes Wang Jiexi y Gao Yengjie, la suma es solo 3 veces tu edad. No deberías haber muerto tan rápido. La próxima vez, recuerda que mientras puedas darme la oportunidad de lanzar un ataque furtivo, cambiaremos la situación. Antes de que Luan Wen pudiera siquiera terminar su respuesta, Wang Xiaotian lo interrumpió y comenzó a charlar. HM. Por lo que dice el señor, ¿podría ser que nuestro plan tuviera algún problema? Dijo Luan Wen. ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Aunque Wang Xiaotian dijo eso, los dos ya habían vuelto la cabeza para mirar a su capitán, Yu Wenzhou. Ejem. Yu Wenzhou tosió, dejemos nuestra respuesta así. Los reporteros se miraron unos a otros. Esto, parecía que los jugadores estaban echando la culpa el uno al otro. Pero si escribieran esto, ¿no sería tratado como una broma? Todos los reporteros tuvieron este tipo de sentimiento. Capítulo 855 Noticias pesadas. Cualquiera con ojos podía ver que, en esta derrota de Blue Rain, las tácticas de Yu Wenzhou eran muy razonables, y el Blade Master de Wang Xiaotian, como siempre, esperó pacientemente la oportunidad de atacar. Fueron las nubes fluidas de Luan Wen las que estaban ansiosas por participar. Había dicho que la Troubling Rain de Wang Xiaotian estaba demasiado lejos de él, que estaba un poco desincronizada, pero la razón de esta falta de sincronización era porque sus Flowing Clouds se habían escapado demasiado rápido. No logró coordinarse con el resto del equipo. Un veterano como Wang Jiexi no notaría este error. Team Hierba apareció de inmediato con una repentina ola de ataques. 3 personas fueron a cortar los refuerzos mientras las 2 brujas, Bakaria y King Tree, montaban una feroz ofensiva. Blue Rain fue un poco demasiado lento, lo que provocó que Luan Wen fuera aniquilado por esta ola de ataques. Cayeron en un papel pasivo y finalmente perdieron la pelea. Al final, en la conferencia de prensa posterior al partido, el equipo Blue Rain no se tomó el error en serio y bromeó con la culpa. El error que causó su pérdida fue mencionado vagamente antes de pasarlo por alto. Esta era una de las formas en que protegerían a Luan Wen, pero también era algo que mostraba cuán grande era el corazón del miembro más joven de la alianza. Incluso Wang Jiexi del equipo Team Yerb no mencionó el error que cometió Luan Wen en la conferencia de prensa, sino que elogió su compostura después, declarando abiertamente que esto era algo que todos los jugadores profesionales podían aprender de él. Incluso en API, Luan Wen se convirtió en un ejemplo del que aprender. Parece que los viejos están perdiendo frente a los jóvenes en mantener la compostura. Fue solo después de ver los elogios de Wang Jiexi por Luan Wen que Ye comenzó a lamentarse en voz alta. Bastardo, ¿de quién estás hablando, Las palabras provocaron instantáneamente a alguien a saltar listo para luchar. Wei Chen, por supuesto, era él a quien se refería Ye Xiu, porque había sido bastante susceptible recientemente. Fue por nada menos que el hecho de que ya estaban en su 5ª ronda de la Challenger League. Solo quedaban 800 equipos. Después de este punto, solo quedarían 400. Era feliz y excelente, por supuesto, todavía dentro de estos 400 y las posibilidades de que se encontraran ahora eran mucho mayores que cuando había más de 10.000 equipos. Entonces, Wei Chen se sintió incómodo. Para API, era demasiado temprano en el juego para enfrentarse a Excelentera. Al ver lo compuesto que estaba Luan Wen de 14 años, Ye Xiu no perdería una oportunidad tan grande para burlarse de Wei Chen. Esto también fue especialmente efectivo. Después de saltar de rabia al darse cuenta de quién estaba hablando Ye Xiu, inmediatamente decidió que no podía perder ante este joven que era su menor. Con una expresión como si se acumularan nubes de tormenta, se sentó a un lado para componer sus emociones. La fortaleza mental de Luan Wen se convirtió en algo que la gente admiraba incluso más que su habilidad técnica. Cada vez más personas admitían que realmente era un niño impresionante. Otro que había golpeado al Rookies Block con fuerza como Luan Wen fue Tea Mui Nour. No era una determinada persona la que había golpeado un bloque, sino todo su equipo. Es posible que hayan tomado una ventaja sólida al comienzo de la temporada, pero a partir de la 8ª ronda, sus puntajes comenzaron a fluctuar.
Después de obtener su puntuación más baja de 4 puntos en la octava ronda, lograron anotar 2 puntos miserables para la novena y décima ronda. En cuanto a la undécima ronda, solo lograron sumar 5 puntos. Tanao era sin duda un jugador de nivel divino. En las primeras etapas de asimilación en este equipo que giraba en torno a un brawler, los resultados habían sido muy impresionantes. Sin embargo, después de varias rondas, algunos de los problemas en su trabajo en equipo comenzaron a mostrarse gradualmente, y las potencias experimentadas comenzaron a pisar fácilmente esta cola que habían logrado agarrar. El equipo Winowl no pudo adaptarse dentro de estas 4 rondas, deslizándose instantáneamente de los escalones superiores de la escala de clasificación. En las mismas circunstancias, los veteranos de Glory lograron convertirse en un brillante ejemplar para todos en su línea de trabajo. Team Tyranny, ronda tras ronda de obtención de puntos estables, se situó en la cima de la clasificación. Además de tener nuevos miembros de equipo y un equipo nuevo, Team Tyranny parecía no tener problemas para acostumbrarse. Después de 11 rondas, de lo que todo el mundo hablaba ya no era si Tyranny podía mantener su lugar, sino si su buen y estable desempeño podía romper el récord que Team Excellentera había establecido en la segunda temporada con un total de 314 puntos, y un promedio de 8,26 puntos por partido, en la temporada regular. Actualmente, con 97 puntos en 11 rondas, las posibilidades de Team Tyranny de batir este récord parecían buenas. En cuanto al equipo Undrek Blossoms, que también tenía bastantes ojos sobre ellos, finalmente logró llegar al dulce momento después de la amarga derrota. Después de un comienzo decepcionante, finalmente lograron ponerse de pie. El nuevo Blossom Duo maduró lentamente, especialmente Zhou Yuan. Manejando su nuevo personaje de Spitfire Blooming Blossoms, logró entrar en un estado máximo de rendimiento. Esto hizo que la gente pensara que el uso de Zhou Yuan de la cuenta a nivel de Dios Dazzling Undrek Blossoms después del retiro de Zangiale no fue una decisión tan infructuosa. Después de obtener un personaje adaptado a su propio estilo, el desempeño de Zhou Yuan mejoró con cada día que pasaba. Con él, el Team Undrek Blossoms también logró salir del pantano del descenso, ascendiendo constantemente en las filas. Hablando de eso, había otro equipo que había estado continuamente en la parte inferior que tenía que mencionarse. Heavenly Swords. Heavenly Swords estaba en la misma situación que Happy. Con cimientos más delgados, su fuerza no era impresionante, pero también significaba que tenían mucho margen de mejora. Con Low Wanning apoderándose de los activos de Everlasting, la fuerza del equipo Heavenly Sword mejoró a pasos agigantados. Las 20 piezas originales de equipo plateado habían aumentado a 41. Aunque muchas de ellas realmente no coincidían, o incluso serían mejores para una clase diferente, todo lo que podía mejorar la fuerza de su personaje estaba equipado. Además, su equipo de investigación con el que Yeshiu ni siquiera estaba familiarizado estaba obviamente poniendo mucho más esfuerzo en el desarrollo de equipos plateados. En cada ronda, parecía que los personajes de Heavenly Swords tenían diferentes equipos. Con la mejora continua de su fuerza, sus puntuaciones también estaban mejorando. En la 11ª ronda, que acababa de terminar, el equipo Heavenly Swords recibió 301 grados en su campo local y logró una victoria de 7-3. Esta fue la primera vez que lograron ganar más de la mitad de los puntos en una ronda y salieron de la zona de descenso. Su oponente en esa ronda fue el Team 301 de Grease, que era un equipo de nivel medio con un rendimiento bastante estable. De vez en cuando, incluso ponían un pie en los playoffs por un rato. Sin embargo, después de que su jugador caballero, Shu Bin, se fuera durante el verano, su desempeño había disminuido constantemente. El asesino estelar, el capitán Yang Kong, parecía tener problemas para mantener al equipo a flote por su cuenta. Con un estilo pasivo y poco elegante, Shu Bin, que había tenido el título de Green King, nunca tuvo mucha popularidad ni siquiera entre los fanáticos de su propio equipo. Fue solo después de su partida que su importancia se hizo evidente. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que los fanáticos se arrepintieran. El talento de Shu Bin se estaba utilizando por completo en Team Hierba ahora, después de haber aceptado la cuenta de los Caballeros de las Estrellas, Angélica. El éxito de la táctica de la doble bruja de Team Hierb fue asegurado en gran parte por los esfuerzos de Shu Bin. Todo el drama que sucedió en la 9ª temporada hizo muy felices a los fanáticos de Glory. Sin embargo, después del 18 de noviembre, el lunes de la próxima semana, Glory anunció oficialmente otro cambio inminente que sacudió a todo el círculo de Glory.
El aniversario de este año del lanzamiento de Glory significaría, como siempre, la apertura de un nuevo servidor, el 1º, pero también se agregaría una actualización masiva al juego. Los límites de nivel, que no se habían tocado en 3 años, se iban a incrementar al nivel 75. Habría nuevas historias, nuevas habilidades, nuevos equipos e incluso nuevos mapas. Para aquellos que disfrutaron del juego en línea, esta fue una noticia increíble. Sin embargo, para aquellos que actualmente están en la Pro League, este gran cambio traería consecuencias impredecibles. La ya bastante animada 9ª temporada se volvería aún más confusa. Para los personajes de Croteams, aumentar su nivel a 75 no fue un problema en absoluto. Sin embargo, los cambios en las estadísticas, las habilidades y el equipo llevarían a grandes ajustes en la estrategia y los estilos de juego. Esto tendría que resolverse mientras continuaban jugando. La situación aparentemente estable de la 9ª temporada podría colapsar en el caos una vez más. A los equipos profesionales, por supuesto, no les gustó este tipo de cambios. Sin embargo, dado que la escena competitiva de Glory era inseparable del juego en línea, no pudieron escapar de tales cambios. Sin embargo, era un poco desagradable que implementaran estos ajustes, no en las vacaciones de verano, sino en 1/3 de la temporada regular. Entre partidas, no solo tenían que apresurarse para subir de nivel, sino que también tenían que investigar y probar nuevas habilidades y nuevos equipos. Si eran un poco lentos al respecto, podrían quedarse atrás en la escena competitiva. Esta temporada estaba destinada a ser muy ocupada. Aún así, los veteranos experimentados no estaban familiarizados con esta situación. Glory solo se había detenido bastante tiempo en el nivel 70, pero las actualizaciones desde el nivel 50, 55, 60, 65 y luego 70 llegaron una tras otra. La Pro League estaba apenas en su 9ª temporada. De las 8 temporadas anteriores, 3 años habían estado en el nivel 70, y los 5 años anteriores experimentaron un período anual de caos con cada nueva actualización. Después de que salió el aviso de la actualización más reciente, los veteranos, que habían estado luchando desde esa época, recordaron esos años salvajes. Es posible que la gloria se haya detenido en el nivel 70 durante los últimos 3 años, pero ¿quién creería que no renovaría sus límites? Entonces, aunque no había habido una actualización después de alcanzar el nivel 70 hasta ahora, todos los equipos profesionales se habían estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Como mínimo, tenían que abastecerse de todo tipo de materiales para el equipamiento de plata. Tan pronto como salió la actualización del nivel 75, inmediatamente comenzaron a investigar nuevos materiales y cargaron para subir de nivel su equipo plateado. Tras el anuncio de la actualización, la Alianza también hizo un anuncio. En la semana de la actualización, la 14ª ronda de la liga se retrasaría una semana. Esto fue, por supuesto, para prepararse para la actualización y permitir que todos los equipos profesionales tengan más tiempo para adaptarse. Al mismo tiempo, la Challenger League también se detendría durante una semana. Y fue este aviso el que hizo que las nubes de tormenta se reunieran una vez más sobre los cielos ahora despejados sobre la cabeza de Wei Chen. Era evidente que esto no era bueno para API. El Team Excelente hacía mucho tiempo que hacía preparativos para una actualización como esta y se había abastecido de materiales a lo largo de los años, pero el Team API no lo hizo. Todo el material de API fue obtenido cuidadosa y específicamente por Yeshiu. No podían pagar el costo de los materiales por fallas. Bajo esta circunstancia, API no podía permitirse cargar hacia lo desconocido que era el nivel 75. Capítulo 856 Cambio de reunión. La noticia de la actualización del límite de nivel no envió al círculo profesional a entrar en pánico, pero tampoco encendió una ola de emoción como lo hizo con los jugadores normales. Los jugadores profesionales continuaron con sus negocios como de costumbre. Sin embargo, los otros departamentos de los clubes tuvieron que trabajar mucho más. Para la logística, ya habían comenzado a hacer un inventario de sus materiales raros. Dado que todo su equipo de plata tuvo que actualizarse, llevándolos a alturas desconocidas, el consumo de materiales podría agotar instantáneamente las reservas que habían estado acumulando durante años. Los gremios de sus respectivos clubes también dedican más tiempo y esfuerzo a las mazmorras de equipo. Aunque este esfuerzo de último minuto podría no ser de mucha ayuda, fue una cuestión de actitud que mostró a su jefe lo mucho que se preocupaba por todos. Los materiales de las mazmorras eran fáciles de garantizar. Eran los materiales raros de los jefes salvajes los que eran difíciles.
Especialmente en el dominio celestial, había llegado al punto en que los grandes gremios ya no parecían preocuparse por su orden habitual y reunieron a todos sus miembros para mostrar cuán serios podían ser. En este momento, era cuestión de recuento y los terrenos estaban llenos de cadáveres. Yeshiro y su alianza tuvieron menos éxito en tales circunstancias. Era demasiado caótico y carente de método. La competitividad de los grandes gremios se estaba volviendo absurda y lo único que tenían en mente era una palabra: carga. Cargando imprudentemente por todo el lugar, nadie estaba seguro de cómo los jefes lograron caer en manos de un gremio u otro. Este caos continuó durante una semana. Probablemente fue porque los líderes del gremio sintieron que habían hecho su parte en este acto y decidieron restaurar el orden. Los materiales raros eran muy valiosos, pero después de tantos años no era posible no tenerlos almacenados. En realidad, todos sabían que lo que realmente influiría en el panorama general serían las nuevas mazmorras de nivel 75 y los jefes salvajes. Los materiales de nivel 75 que vendrían de estas fuentes fueron los verdaderos decisores. Y para estas nuevas mazmorras y jefes, primero tenían que descubrir cómo vencerlos antes de que pudieran siquiera pensar en planear cómo arrebatarlos. ¿A qué tipo de caos conduciría la publicación de información sobre estos jefes y mazmorras? Era algo que todos podían imaginar. Incluso el semanario Sports Home había decidido centrarse en publicar artículos sobre la divulgación de la información. Por supuesto, lo analizaron de acuerdo con cómo podría afectar la escena profesional. En cuanto a los detalles, se estaban filtrando lentamente al público a través de canales oficiales. Primero, anunciaron que los servidores normales y Heavenly Domain se expandirían. Habría 6 áreas más en cada servidor. Estas 6 áreas, sin duda, se convertirían en las áreas más activas para los jugadores para el año siguiente. 6 áreas naturalmente significaban al menos 6 nuevas mazmorras y 6 nuevos jefes salvajes. Hasta ahora, la compañía Glory había filtrado los detalles de un área para cada uno del dominio celestial y los servidores normales. Por supuesto, el área del dominio celestial llamó más la atención. Montañas de barrera. Ese era el nombre del área de nivel 75 anunciado para el dominio celestial, que aparece en la sección más al norte. Entre estas montañas interminables que parecían formar una barrera, estaba la ciudad principal de esta área, Toussaint Peak City. Toussaint Peak City no era particularmente grande en área, pero era un punto crucial en la defensa de las montañas. Ahora, había un montón de problemas, tanto internos como externos, esperando que un guerrero los resolviera o algo similar. Este tipo de experiencia era imprescindible en el juego, pero no era algo que el círculo profesional se molestara en saber. En el círculo profesional, prestaron atención a la otra información publicada sobre las montañas barrera. En las montañas barrera, habría 2 mazmorras pequeñas para 5 jugadores, una mazmorra para 10 jugadores, una mazmorra para 20 jugadores y una mazmorra para 100 jugadores. Sandy, el táctico de las sombras, era el salvaje jefe de las montañas barrera, elaborado a partir de la historia y el trasfondo. Por supuesto, la historia detrás del jefe no era algo que le importara al círculo profesional. Lo que les importaba a Sandy era la clase que tenía, las habilidades que tenía, lo que haría en sangre roja y las cosas buenas que se podían obtener al matarlo. Esta información aún no se ha filtrado. Todo lo que recibieron fue un vídeo de 1 minuto y 47 segundos que mostró cuán poderoso era el táctico de las sombras Sandy. El vídeo de 1 minuto y 47 segundos fue investigado una y otra vez por las potencias. Llegaron a la conclusión de que Sandy era un Nightwalker, y las habilidades que Sandy usó en la demostración abarcaron las clases de brujo, ninja y asesino. El salvaje boss era inmensamente poderoso, pero eso no era lo que los jugadores normales prestarían atención. Aquellos que tenían experiencia en Glory sabían que un retador tan difícil ya estaba más allá de los jugadores normales. Fue algo para los grandes clubes. Lo que les importaba a los jugadores eran cosas como las mazmorras que podían experimentar por sí mismos. Las historias de fondo con las que el círculo profesional nos molestó fue algo que los jugadores disfrutaron. No mucho después de que se filtrara la información, la gente ya había comenzado a hacer comentarios sobre la historia. Algunos se lamentaron, otros se sorprendieron y algunos ya habían comenzado a escribir fanfictions. El juego, por supuesto, cooperó con toda la publicidad, lanzando todo tipo de eventos fuera de línea para interactuar con los jugadores. De repente, todo el círculo de Glory estaba lleno de actividad, celebrando la tan esperada actualización. El círculo de profesionales de alto nivel de repente parecía más espectador.
Los jugadores normales estaban celebrando con entusiasmo, mientras estaban ocupados haciendo los preparativos para intentar conseguir futuras victorias. Club excelente era. Tan pronto como se hicieron los anuncios, Kui Lee, Chen Yui y los demás se alegraron. Al igual que la forma en que Wei Chen se dio cuenta de que esta era una situación terrible para Api, se dieron cuenta de que este era otro seguro para Excelentera. Kui Lee no perdió el tiempo en convocar una reunión con todos los jefes de departamento. Por supuesto, había que hablar de esa tontería de prepararse para la publicación de información sobre jefes y mazmorras. Después de eso, dirigió sus palabras al departamento del gremio de Chen Yui, diciéndoles que reunieran a su gente y se prepararan para las nuevas mazmorras y jefes. Mientras Kui hablaba con Chen Yui, su mirada era muy significativa. Chen Yui y él eran viejos socios y se conocían muy bien. Con el discurso de Kui concluido, inmediatamente comenzó a hablar, primero hablando por su propio departamento antes de comenzar a analizar su situación actual. Esta oportunidad es como una bendición disfrazada. Aunque valioso, confío en que nadie esté dispuesto a intentar recrearlo. Por lo tanto, creo que todos deberían esforzarse al máximo y ver cuánto podemos mejorar con esta oportunidad. Chen Yui dijo esto suavemente, pero mientras hablaba, su mirada a menudo se desviaba hacia el capitán y vicecapitán, San Xian y Qiao Shiking, sentados frente a él. Todos los presentes estaban en un nivel superior en el club, un miembro principal, por lo que no eran tontos. Al ver dónde seguía cayendo la mirada de Chen Yui y al escuchar sus palabras, lo entendieron al instante. Este chico quería que los jugadores profesionales ayudaran en el juego. Estaban en la Challengers League esta temporada, pero en estos departamentos todo fue como de costumbre. Solo el equipo, a pesar de tener un partido a la semana, se sentía de vacaciones. Dado que todos sus oponentes eran insignificantes, no tenían que darlo todo. En la Pro League, los jugadores profesionales no entrarían en el juego en absoluto, por miedo a alterar su estado de ánimo y ritmo, lo que podría afectar su rendimiento en el partido. Sin embargo, dado que Excelentera estaba en la Challengers League, no tenían que preocuparse por todo eso. Era solo que esto no era parte de sus responsabilidades, por lo que el club no podía obligarlos a ayudar. Entonces, Chen Yui solo pudo insinuarlo en su discurso como y esperar que los dos capitanes entiendan y acepten de buen grado sus sugerencias. La mirada de todos se volvió hacia los dos. Kui Lee, al ver esto, dejó en claro que era su turno de hablar. El equipo también debería esforzarse en prepararse para la actualización. Al ver esto, el capitán San Xian se dio cuenta de que era su turno de hablar. Se aclaró la garganta. Eso es cierto. La nueva información publicada será seguida por nuevos límites de nivel, cambiando las estadísticas y habilidades de nuestros personajes. Si estuviéramos en la liga, tendríamos que resolverlo mientras competimos, así que inevitablemente habrá algunas cosas no pueden cubrir mientras se concentran en el partido. Nosotros, por otro lado, tenemos la oportunidad de investigarlo y probarlo cuidadosamente. Es un poco desafortunado que nuestros oponentes en el Challenger League son demasiado débiles para ser ratas de laboratorio. Tendremos que ver partidos más profesionales para resolver las cosas. San Xian parecía lamentarse cuando terminó, pero las otras cabezas en la habitación se sentían como si hubiera líneas negras en sus caras. Este chico es realmente un novato. Entendió completamente mal lo que el gerente y Chen Yui estaban tratando de insinuar. Incluso estaba analizando seriamente cómo el equipo podría prepararse para la nueva actualización. Aunque tu análisis fue bastante bueno, desafortunadamente, estás muy fuera del tema. Todos pudieron ver que cuando San Xian terminó su pequeño monólogo con triunfo, Xiao Shiking, quien estaba a su lado, reveló un poco de su incomodidad en su expresión. Estaba claro que había descubierto lo que el club quería que hicieran los jugadores profesionales. Fue una pena que San Xian no lo entendiera en absoluto, saliendo del tema con toda seriedad. Ahora, tenía que ir y arreglar este error. Este tipo de capitán ni siquiera era tan bueno como Zhou Zekai, quien solo expresaba sus pensamientos con un Xiao Shikin era, después de todo, un veterano experimentado, por lo que no se preocupó por tener que compensar este error, y agregó de inmediato. Si es solo a través de la Challenger League, entonces realmente no podemos hacer mucho y no hay de todos modos, hay muchas posibilidades. Creo que podemos encontrar otros lugares que nos ayuden a probar nuestra fuerza. ¿Oh? ¿Te refieres a organizar invitaciones con otros equipos? Pero estamos en la mitad de la temporada, ¿aceptarían siquiera? Dijo San Xian. Tú, realmente no hay nada que te pueda salvar.
Xiao Shiqing se quedó instantáneamente sin palabras. Capítulo 857. Cargando en el escenario, San Xian era sin duda un dios. Nadie discutiría contra eso. Sin embargo, fuera del escenario, San Xian hizo que todos se sintieran avergonzados una y otra vez. Aunque sus palabras no fueron necesariamente incorrectas, fueron muy inoportunas. Sus pensamientos estaban en una pista completamente diferente a lo que estaba pasando alrededor de la mesa. El comportamiento de San Xian se adaptaba a su edad. Sin embargo, ¿qué podían hacer? Las responsabilidades que conllevaba su puesto necesitaban que fuera maduro. Desafortunadamente, mientras que la habilidad de San Xian en Glory mejoraba constantemente, su crecimiento fuera del juego durante los últimos 2 años en la escena profesional fue decepcionante. No entendía lo que estaba insinuando Chen Yui. Xiao Shiqin una vez más redujo el alcance, pero todavía no entendía lo que estaban insinuando. Después de que planteó el tema de una invitación, todos en la sala se quedaron sin palabras. Sin embargo, este tipo parecía bastante satisfecho de sí mismo. Sintió que había señalado con precisión el problema, sin dejar lugar a dudas. Sería muy difícil invitar a oponentes de alto nivel a una invitación durante este momento de la temporada. Kumili no tuvo más remedio que hablar en este momento. Sin embargo, la actualización está a punto de ser lanzada. Para obtener los nuevos recursos, el entorno del juego será ciertamente anormalmente intenso. Incluso podría ser un horno de fundición perfecto, un lugar donde podamos probar las nuevas habilidades y equipo. Chen Yui no se anduvo con rodeos esta vez. ¿Probar equipo en el juego? ¿Está bien? San Xian tenía dudas. Chen Yui realmente quería darse una bofetada. Había soltado un nuevo equipo sin pensarlo. En realidad, definitivamente no podrían probar su nuevo equipo en el juego. El juego era un lugar muy peligroso. Si uno de los equipos se cayera por accidente, ¿quién sería responsable? San Xian reconoció claramente este problema. Como resultado, solo miró la superficie y no entendió el propósito de esas palabras, por lo que inmediatamente agarró la lengua de Chen Yui y planteó una objeción. Equipo nuevo no significa necesariamente equipo plata. En este momento, Xiao Shiqin rápidamente compensó el error. En términos de teoría, parecía cierto, pero en realidad era falso. Sin embargo, todavía lo hacía parecer ambiguo. Todos miraron a San Xian. ¿En qué estaba pensando su capitán ahora? ¿Podrías tener un poco de profundidad en tus pensamientos? Si no, hoy todo lo que haremos es intentar instruirlo y ni siquiera se graduará al final. Efectivamente, después de lo que pareció ser un momento de pensamiento serio, habló con un poco de vacilación. ¿En el juego? Y luego, no hubo después. San Xian se detuvo aquí. Todo el mundo quería arrancarse el pelo. Hermano, ¿qué estás preguntando? Kumili no pudo soportarlo más. Dijo directamente sus intenciones. Eso tiene mucho sentido. No tenemos ningún problema en la Challenger League. Si no interfiere con la práctica, es mejor que ustedes entren en el juego y se familiaricen con la nueva actualización. Una buena sugerencia. Tenemos mucho tiempo para prepararnos para la próxima temporada. Desde este punto de vista, tenemos ventaja sobre cualquier otro equipo de la Alianza. Aunque Kumili había revelado completamente el punto principal de su conversación aquí, todavía ocultó algunas cosas. Si San Xian todavía no entendía, entonces era demasiado estúpido. San Xian no entendió lo que estaba implicado al principio, pero parecía entender sus palabras ahora. Esta vez, no dijo nada. San Xian tenía una sombra en su corazón. No era como si nunca hubiera corrido al juego para ayudar, pero ¿cuál había sido el resultado? Lideró la lista principal del Team Excelente era para luchar contra algunos randoms liderados por IQ y perdió. También había sido una derrota miserable. San Xian no admitiría que estaba por encima de eso, pero ahora que alguien una vez más esperaba poder ir a ayudar en el juego, no pudo evitar pensarlo con más cuidado. Todos en la sala esperaron a que tomara su decisión. Finalmente, San Xian asintió levemente con la cabeza. Es razonable. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Kumili inmediatamente aprovechó esta oportunidad para hablar. Él no buscó al Sol Xian, pero Xiao Shiqin en su lugar. Vicecapitán, manténgase atento desde las líneas laterales y manténgase en contacto con el departamento del gremio. Si hay una oportunidad adecuada, reúna a todos en el juego para practicar. Bueno. Xiao Shiqin asintió con la cabeza. Entendió completamente las intenciones de Kumili. Familiarizarse con el nuevo lanzamiento se había establecido como la razón.
Sin embargo, estos pocos sabían que el objetivo final era tomar prestados a los jugadores profesionales y ascender durante este periodo de tiempo. Por supuesto, el propósito era fortalecer el equipo. Además, la Challenger League no fue tan estresante para los jugadores, por lo que Xiao Shiqin no tuvo ninguna objeción a este arreglo. Tras este tema, los demás departamentos manifestaron cómo afrontarían este nuevo lanzamiento. La reunión terminó poco después. Los distintos equipos también estaban celebrando reuniones similares. API también necesitaba discutir sus planes para el lanzamiento. La batalla contra nosotros está a punto de comenzar oficialmente, y Xiu comenzó la reunión con estas palabras. Mientras los diversos equipos hacían sus preparativos activamente, pasó la última semana de noviembre. El primer partido de la sexta jornada de la Challenger League acababa de finalizar. API aún no se había enfrentado a Excelentera y derrotó fácilmente al oponente esta semana. En la Pro Alliance, la clasificación no había cambiado mucho después de la 13ª ronda. Sin embargo, todos sabían que estos serían sus últimos momentos de paz. Para sus futuros partidos en diciembre, tendrían que enfrentarse a la nueva actualización de Glory. La Pro Alliance haría una pausa durante una semana. En la segunda semana, el 14-12, comenzaría la 14ª ronda y los efectos de la nueva actualización aparecerían en la escena profesional. 12-3 fue el aniversario de Glory. El contenido de la actualización ya se había hecho público. Tan pronto como el reloj llegara a la medianoche del 3 de diciembre, se lanzaría la nueva actualización y se abriría el 11º servidor de Glory. Incluyendo hoy, quedaban 11 días para el partido del día 14. Durante estos 11 días, los distintos equipos primero obligarían a todos sus personajes al nivel 75 antes que nada. Si hubiera una diferencia de nivel de personaje en la partida del día 14, definitivamente sería un factor decisivo. La cantidad de niveles que podrían obtener durante estos 11 días dependía de los métodos de nivelación de cada equipo, pero en este punto, lograr incluso una diferencia de un nivel no sería fácil. Aparte de eso, durante estos 11 días, los gremios del club trabajarían duro para encontrar formas de mejorar la fuerza de su equipo a través del nuevo contenido. Quizás algún equipo de nivel 75 naranja sería mejor que su equipo de nivel 70 plata. La compañía no dio a conocer ninguna información sobre el equipo recién lanzado. Los jugadores tuvieron que averiguarlo por sí mismos. Durante este periodo de tiempo, la compañía solo anunció las nuevas áreas de nivel 75 en el servidor normal y el dominio celestial. En el dominio celestial, también estaban New Air Península y Weaving Silver Lake. La península de New Air estaba ubicada en el lado este del territorio continental del dominio celestial. Era una península que se extendía desde la costa original. El telón de fondo era un lugar donde los piratas participaban en la batalla. La ciudad principal de la península de New Air se llamaba New Air City. En el área había una mazmorra de 5 jugadores, una mazmorra de 50 jugadores y una incursión de 100 jugadores. El jefe salvaje se llamaba Ruila, hija del mar. La otra área nueva, Weaving Silver Lake, tomó parte de otras 3 áreas en el dominio celestial para formar una nueva sección del mapa. Weaving Silver Lake fue la más pequeña de las 6 nuevas áreas. Este lago, que repentinamente apareció de la nada, naturalmente tenía una historia misteriosa detrás. Como antes, a nadie en la escena profesional le importaba. Weaving Silver Lake solo tenía una mazmorra para 5 jugadores y 2 mazmorras para 20 jugadores. El jefe salvaje era Silver Lake Guardián Frederica. A pesar de que no se divulgó mucha información sobre ella, en las fotos de Silver Lake Guardián Frederica, era muy fácil deducir la clase del jefe. Artillero. Esa era toda la información que se le había dado. Incluso los clubes profesionales no tenían forma de hacer demasiados preparativos basados en esta información. Todos solo podían vigilar de cerca el calendario y esperar a que cayera la actualización. A las 10 p.m. del 12-2, los servidores de Glory se apagaron temporalmente para prepararse para la actualización. Sin embargo, esto no afectó la emoción de los jugadores. API Internet Café estaba lleno de gente. La mayoría de ellos incluso había reservado sus asientos para pasar la noche. En cuanto a los clubes, los jugadores profesionales tuvieron que refrenar su curiosidad y tuvieron que descansar. Todas las tarjetas de la cuenta de jugador profesional habían sido recolectadas por el club y luego entregadas al departamento del gremio para que los empleados subieran de nivel. Estos personajes poderosos parecían muy ordinarios porque el equipo de fabricación propia creado para ellos había sido reemplazado por equipo temporal.
Los gremios ya habían organizado equipos de guardia para proteger los niveles de estos personajes profesionales. Este tipo de protección era necesaria. Era raro que aparecieran personajes profesionales en el juego. Por no hablar de los jugadores habituales que se apiñan a su alrededor, si los jugadores los rodean y comienzan a atacarlos, sería muy problemático. Los personajes profesionales que se habían conectado al juego para subir de nivel no solo no ganarían niveles, sino que los perderían. Cuando llegara la hora del partido, era mejor que ni siquiera aparecieran en el escenario. API no tenía las mismas condiciones que esos clubes, que tenían personas designadas para nivelar a estos personajes. Sus personajes tenían que subir de nivel por sí mismos. A la luz de la cantidad de hostilidad hacia ellos en Glory, su seguridad también era un tema que debía considerarse. Sus personajes habían sido escoltados por las tropas del gremio a las partes del norte del territorio continental del dominio celestial antes de tiempo. Las notas de actualización habían indicado que las montañas barreras se fusionarían con el dominio celestial aquí. Cuando llegaba la medianoche, el grupo de Yeshiva aparecía aquí y se dirigía directamente a las montañas barrera. La intención de Yeshiva era ingresar directamente a las mazmorras. Este fue sin duda un movimiento audaz. En la nueva área, aunque los monstruos en las áreas de nivelación estaban entre el nivel 71 y el nivel 75, cada monstruo en la mazmorra era de nivel 75. Se suponía que debía ser para que los jugadores de nivel máximo desafiaran, pero para API, para tener un entorno a salvo de otros jugadores, decidieron probar esta mazmorra de 5 niveles más alto. El dominio celestial estaba formado por jugadores de los 10 servidores. Se podría imaginar cuánta más presión había en estas 6 áreas del dominio celestial que en los servidores normales. También era la razón por la que el dominio celestial era tan vasto. Las áreas del dominio celestial eran mucho más grandes que las áreas de servidores normales. Estas 6 nuevas áreas no fueron una excepción. Capítulo 858 Ideo de los ladrones de la montaña sellada. El 3 de diciembre, a la medianoche 00, Glory lanzó a tiempo el nuevo contenido. Decenas de millones de jugadores lucharon por iniciar sesión en ese momento exacto. Aunque no era un fin de semana, los leales jugadores querían empezar a explorar lo antes posible. La lista de amigos de cada cuenta ahora estaba más iluminada que nunca. La calidad de los servidores Glory de los que se enorgullecían no era famosa por nada. Incluso con tanto tráfico, seguía funcionando como de costumbre. Sin embargo, si bien los servidores pueden ser suficientes, el espacio en los mapas en el juego no lo era. Tan pronto como se lanzó el nuevo contenido, todos los jugadores de nivel 70, sin importar si solo habían llegado allí o si habían alcanzado el límite hace mucho tiempo, inundaron las nuevas áreas. Entonces, ¿y si solo hubiera 6 áreas nuevas? Todavía no había suficiente espacio para los jugadores. Especialmente las 3 áreas que se anunciaron por primera vez, incluso más jugadores querían verlas. Yeshiu y compañía se habían desconectado por última vez con sus personajes preparados para ingresar a las nuevas áreas. Aún así, todo lo que podían ver eran personas cuando se conectaban. Parecía que mucha gente había aparcado sus personajes antes de desconectarse. Yeshiu y otros se dieron cuenta de que, en este momento especial, no había necesidad de preocuparse por la seguridad de sus personajes. Los jugadores nunca habían estado tan ansiosos por hablar con los NPC. ¿Por qué se molestarían con Kim? Fue una pérdida de tiempo precioso. Esta era una rara oportunidad en la que todos habían retrocedido al mismo punto de partida, por lo que ninguno de ellos quería perder antes de que comenzara la carrera. La multitud inundó los nuevos mapas. En estas circunstancias, hacer misiones y matar monstruos era un lujo extravagante. Entonces, muchos jugadores se dieron cuenta de que en un momento como este, la única forma de separarse de la multitud y tener su propio espacio tranquilo para practicar era ejecutar mazmorras. Desafortunadamente, las mazmorras eran todas de nivel 75. Con un total de 5 niveles de diferencia, los jugadores normales no podrían manejarlo. Sin embargo, a nadie le importaba eso ahora. Si fueron a experimentar la mazmorra, ¿valió la pena, no? En cuanto a los grandes gremios, inmediatamente corrieron a vencer las mazmorras. Las nuevas mazmorras significaban que había posibilidades de obtener first kills, y los first kills de las mazmorras, así como los registros, otorgaban recompensas que eran tan buenas como las obtenidas de bosses salvajes. Con la pausa de 3 años en el nivel 70, todos los récords se rompieron hasta el punto de ser inquebrantables. Con las nuevas mazmorras, se revivió una vez más la carrera desconocida por los primeros asesinatos y los registros de las mazmorras.
Con API. Lord Grim, Windward Formation, Steamed Boom Invasion, One Inch Ash, Chasing Ace, Down Rifle, Little Cold Dance, Concealed Light y el Battle Mage Forest Landscape, que había cambiado excelente era por API con Chenguro y se convirtió en un miembro principal de Guild API, hizo un 10 perfecto. Mofan había estado rondando por API durante 3 meses, pero todavía era como un extraño, usaba comida y comida gratis, pero aún no saludaba a nadie. Sin embargo, con la nueva actualización lanzada, fue empujado a ser parte de su equipo pionero. Al final, no rechazó la convocatoria de Yeshiu y se unió silenciosamente a su grupo. Yeshiu era hábil y valiente, con este grupo de 10 personas, se dirigió directamente a la mazmorra de 10 personas anunciada oficialmente en Barrier Mountains. Sealet Mountain Thieves y The Out. En la historia de fondo de Barrier Mountains, los Sealet Mountain Thieves eran un grupo de criminales que causaron el caos a través de Barrier Mountains. La rebelión que tuvo lugar en Thousand Peak City se debió en parte a que los rebeldes se aliaron con los Sealet Mountain Thieves. Entonces, al completar las historias en Barrier Mountains, naturalmente habría un evento en el que los jugadores tendrían que destruir a los Sealet Mountain Thieves. Además de correr por el mapa y luchar como parte de la trama, las misiones más difíciles se completarían a través de mazmorras. Pero cualquiera que estuviera en esta parte de la historia probablemente no estaba lejos del nivel 75. Yeshiu y los demás no se dirigían a las mazmorras para completar ninguna misión, iban por los puntos de experiencia y, con suerte, un primer asesinato. La ubicación de las mazmorras se había filtrado hacía mucho tiempo. Después de la actualización, se pudo ver fácilmente en el mapa. Dirigiéndose, todo el lugar ya estaba lleno de jugadores. No había ningún monstruo en las montañas barrera porque no pasaron más de unos segundos después de que reaparecieron para que se extinguieran. Muchos de los jugadores eran como moscas sin cabeza, querían hacer algo, pero no podían encontrar nada que hacer. Los NPC de la misión estaban completamente rodeados y no parecía posible hablar con uno sin esperar más de una hora. Entre las montañas, había más jugadores que monstruos, muchas personas comenzaron a explorar en un intento por encontrar un lugar con menos gente. En cuanto a aquellos que se dirigieron directamente a las mazmorras, no fueron solo los grandes gremios. También había muchos jugadores normales. Buscarían algunos amigos, harían una fiesta y comenzarían a explorar las mazmorras. Pero querer explorar mazmorras de nivel 75 a nivel 70 fue un movimiento valiente, especialmente para 10 personas. Cuando Yeshiu y los demás llegaron a la entrada de Sealet Mountain Thieves y de Orut, vieron a muchas personas afuera. Al hacer clic en sus perfiles, las estadísticas eran todas rojas. Yeshiu y compañía se habían apresurado al calabozo lo antes posible, pero para entonces ya había muchos equipos que habían sido eliminados y reaparecieron. ¿Qué tipo de eficiencia era esta? Hubo muchas fiestas turísticas en la entrada. En realidad, todos sabían que para las nuevas mazmorras, incluso los grupos formados por amigos, y mucho menos los grupos salvajes aleatorios, tenían que luchar e investigarlos durante un tiempo antes de que pudieran tener la oportunidad de pasar. Por eso nadie dijo que estaban aquí para administrar mazmorras, sino solo para hacer turismo y... Yeshiu y compañía no se entretuvieron y entraron tan pronto como llegaron a la entrada. Después de ser transportado al interior, el paisaje no cambió mucho. Solo habían atravesado la entrada. Parecía que todavía estaban en el mapa de Barrier Mountains, pero en realidad ya estaban en un espacio aislado. En las áreas alrededor de la entrada, habría un espacio seguro donde no podría ser atacado. Tan pronto como los 10 entraron, comenzaron a mirar la situación de la mazmorra y rápidamente descubrieron que a cada lado de la puerta del escondite había una alta torre de vigilancia. Cada torre de vigilancia tenía un ladrón de la montaña sellada, sosteniendo un rifle y mirando desde lejos. ¿Deberíamos derribarlos? Chenguru preguntó, ya controlando Chasinace para cargar su lanzacohete sobre su hombro. Ten paciencia, observemos por un momento. No estamos aquí por la velocidad, solo para atravesar la mazmorra de manera segura, dijo Yeshiu. En una mazmorra completamente desconocida con una supresión de 5 niveles, no podían ser demasiado descuidados, incluso si estaban luchando por una primera muerte. En estas circunstancias, atravesar la mazmorra ya era una victoria. Se acerca una patrulla, en ese momento, Wei Chen habló. Todos miraron hacia adelante y vieron una patrulla de 5 hombres que se dirigía hacia ellos encabezada por un pequeño cabecilla que sostenía cuchillos de acero. ¿Podemos evitar la patrulla? La formación de Barlovento de Wei Chen retrocedió 2 pasos. No podía moverse más, o saldría del calabozo. ¿Quién sabe? Yeshiu, por supuesto, tampoco lo sabía.
¿Quién sabía lo cerca que llegaría la patrulla? Prepárate para la batalla. Solo quiero preguntar, dijo rápidamente An Wenyi, ¿quién es el MT? Yo. Justo cuando Yeshiu dijo esto, notó que la luz oculta de Luoji ya estaba convocando criaturas, claramente debido a la orden de Yeshiu de prepararse para la batalla. Yeshiu le dio una orden apresuradamente. Luz oculta, limita tu convocatoria a 4 o menos. ¿Ah? Luoji se sobresaltó. Si no ejerces un buen control sobre ellos, es posible que accidentalmente atraigas más turbas, dijo Yeshiu. Luoji se puso rojo, pero sabía que era la verdad. Con su habilidad, salir en todas las paradas sería demasiado caótico para él y un error podría liberar una invocación de su control. 4 invocaciones era lo máximo sobre lo que podía ejercer un control impecable. Luoji sabía que no era momento de ser orgulloso, por lo que obedientemente convocó a 4. La patrulla se acercaba cada vez más, como si realmente fueran a caminar directamente a la entrada del escondite. Cojamos la iniciativa. Chenguro no pudo mantener la calma por más tiempo. Que no cunda el pánico. Yeshiu todavía estaba muy tranquilo. Si entramos en su rango de agresión, Chasinace dispara al ladrón de la izquierda y Dawn Rifle va por el de la derecha. Está bien, respondieron los dos juntos. Todos, tengan cuidado. Dijo rápidamente Yeshiu, al ver que la patrulla se acercaba cada vez más. Aunque se trataba de nuevos monstruos de una mazmorra de nivel 75, aún podía estimar el rango de agresión por experiencia. Joder, es solo una ola de monstruos normales. No pongas la atmósfera tan nerviosa, dijo Wei Chen. ¿Estás nervioso solo por un grupo de monstruos normales? Qué extraño, se burló Yeshiu. Me preocupa que pongas nerviosos a los otros jóvenes, dijo Wei Chen. Jeje, los jóvenes hoy en día son más fuertes que tú. Yeshiu, por supuesto, estaba insinuando a su menor en Blue Rain, Luanuen. ¿Pueden ustedes dos callarse? Chenguru gritó. Ella era la única que estaba realmente nerviosa. Al final, justo cuando sus palabras cayeron, la patrulla se volvió y se fue sin entrar en el rango de agresión. Una falsa alarma, dijo Yeshiu. Una vez que estén lo suficientemente lejos, derriba a esos dos, dijo Wei Chen. Así que todos observaron cómo la patrulla se alejaba gradualmente, finalmente girando en un cruce de caminos y dejando de ver. Ya había pasado más de un minuto desde que comenzaron la mazmorra, y todo lo que realmente habían hecho era posar y mirar a su alrededor. Esto mostró la precaución necesaria para explorar un lugar a niveles por encima de ti. Ok, fuego. Finalmente, comenzó la batalla. A las órdenes de Yeshiu, con Chasin hacia la izquierda y Dawn Rifle a la derecha, los lanzacohetes sobre sus hombros abrieron fuego y los misiles se dirigieron directamente a las torres de vigilancia. El humo de las explosiones ni siquiera se había dispersado cuando escucharon a los dos NPC empezar a gritar. Intrusos. Intrusos. En un instante, la patrulla que había desaparecido a la vuelta de la esquina voló de regreso. Así que es así. Parece que deberíamos haberlos asesinado primero. Yeshiu se preguntó en voz alta. En cuanto a Chenguro, hacía mucho tiempo que había comenzado a entrar en pánico y le preguntaba a Yeshiu. ¿Dónde disparo? ¿Dónde disparo? Tanrou fue mucho más feroz. Al ver que la conmoción ya había comenzado, ya se había lanzado a recibirlos. Más despacio, niebla suave. Yeshiu gritó apresuradamente. Los mataremos aquí. Si cargamos hacia adelante, no sabemos si podríamos tirar de otros monstruos o no. Yeshiu tenía experiencia, después de todo. Al escuchar esto, Tanrou hizo que Soft Mist detuviera su carga. Los dos ladrones de Sealet Mountain a los que se les había disparado, fueron derribados por la explosión y actualmente no eran una amenaza. La patrulla de ladrones atropellados tenía dos miembros de la clase artilleros que levantaron sus armas y comenzaron a disparar. Bang bang. Sonaron dos disparos, pero las víctimas no perseguían a Ace y Dawn Rifle. Ay, el agro de esta patrulla es bastante inusual. Al decir esto, Yeshiu supo que era hora de que él hiciera su trabajo como MT. Capítulo 859 Cadena de agresión. Lord Grim de Yeshiu abrió el camino a seguir, pero el equipo de patrulla tenía dos artilleros de largo alcance, por lo que no corrían al frente para atacar. Yeshiu acababa de evitar que Soft Mist corriera demasiado lejos. Naturalmente, él también hizo lo mismo. Como resultado, los dos artilleros eran difíciles de controlar. A esta distancia, solo el puño agarrador de nube de un maestro Ki podría detenerlos. Teamapi no tenía esta clase. Era una habilidad que solo se podía aprender después de avanzar en la clase.
El no especializado Lord Grim y el luchador Steamed Boon Invasión no pudieron aprenderlo. En esta situación, era necesario utilizar otros efectos de habilidad para obtener los efectos deseados. Lord Grim de Yeshiu saltó alto en el aire y lanzó una granada. La granada se arqueó detrás de esos dos artilleros. Auge. Las nubes de polvo se elevaron por la explosión. Los dos artilleros fueron arrojados hacia adelante. Al mismo tiempo, Lord Grim se abrió paso hacia atrás con una espada de luz descendente. Los otros tres ladrones de Sealet Mountain que empuñaban la daga también comieron tierra de la explosión. Yeshiu estaba complacido con el coraje del NPC. Un jugador normal habría esquivado fácilmente la granada lanzada desde una distancia tan lejana. Solo los NPC ignorarían tan estúpidamente el ataque y afrontarían el daño. No importa la brecha de nivel, los patrones fundamentales de los NPC nunca cambiaron. Solo los NPC avanzados, también conocidos como jefes, prestarían atención para evitar daños. La granada acercó a los dos artilleros, pero el poder de la habilidad aún era bastante débil. En este momento, un misil descendió del cielo y aterrizó detrás de los dos artilleros ladrones de Sealet Mountain. Auge. Esta vez, el AOE de la onda de choque fue mucho más poderoso que el de la granada. La nube en forma de hongo se disparó hacia el cielo. Si eso todavía no empujaba a los dos artilleros frente a Lord Grim, sería un ultraje para los efectos visuales. Hermoso. En medio del caos, el MT no se olvidó de dar un gran pulgar hacia arriba detrás de él a quien haya hecho eso. Chenguro se sintió celoso. Si tan solo tuviera ese tipo de habilidad. Desafortunadamente, ella no tenía la capacidad de guiar el misil de búsqueda de calor a la ubicación deseada en tan poco tiempo. Era el miembro más nuevo del team API, Wuchen, quien había disparado el misil. El nivel de habilidad de Wuchen no podía considerarse de primer nivel en la escena profesional, pero sus fundamentos aún eran sólidos. Lo que le gustó a Chenguro fue que cuando llegó este hermano, no se apresuró a discutir sobre salarios y otras cosas. Era como los demás y se las arreglaba con lo que tenían. ¡Qué gran ayudante! Chenguro no pudo evitar pensar en este momento. Primero mira el objetivo que estoy atacando. No agro a los enemigos al azar. Gritó Yeshiu. Después de todo, su carácter no especializado no era un caballero. No tenía las estadísticas para contener a demasiados enemigos. Su principal método para atraer monstruos era a través del daño. Como resultado, el nivel de coordinación necesario para que esto funcione fue bastante alto. Si las clases de DPS solo se preocuparan por sí mismas, el agro se convertiría rápidamente en un desastre. De las personas aquí, obviamente no tenía que preocuparse por Wei Chen, Qiao Yifan o Wu Chen. Steamed Boon y Tan Rou habían jugado con Yeshiu durante mucho tiempo, por lo que estaban familiarizados con el estilo MT de Lord Grim. No cometerían errores simples. En cuanto a Little Cold Dance, no curaría a los monstruos. Aparte de ellos estaban Chenguro, Luo Ji y Mofan. Chenguro tenía experiencia y conocía bien sus habilidades. Sabía que con su nivel de habilidad entre este equipo, y mucho menos ayudarlos, sería bueno siempre que ella no fuera una carga. En una situación caótica como esta, bien podría no hacer nada, para no estropear nada. Ese lado se había convertido en un desastre. Por un momento, no tenía forma de hacer que Chasinace atacara con precisión al objetivo correcto, por lo que simplemente no hizo nada y actuó como espectadora. En cuanto a Luoji, si hiciera su invocación habitual de todo a la vez, el asesino del equipo sin duda sería él. Afortunadamente, Yeshiu le había recordado, por lo que solo convocó a 4 criaturas, que Luoji podía controlar adecuadamente. Como resultado, la persona que podría ser un problema sería Mofan. Este tipo en realidad usó una habilidad ninja de alto nivel, Shadow Dance. Esta habilidad siempre se usó como un ataque grupal. Una vez que saliera este ataque, ¿no sería él el que generara más agresividad? Chenguro se puso ansiosa cuando vio esta escena. Ella saltó y gritó. ¿Qué estás haciendo? Fuera del juego, Chenguro ya estaba mirando a Mofan. Podía soportar el comportamiento habitual de Mofan porque, aunque no los había ayudado en absoluto, tampoco era una carga. A Chenguro no le importarían sus asuntos triviales como comer y vivir aquí todos los días. Sabía que las intenciones de Yeshiu eran que se involucrara lentamente en este estilo de vida, por lo que Mofan querría unirse de todo corazón, pero en este momento crucial, Mofan en realidad no escuchó las órdenes y actuó por su cuenta. Cruzó la línea para Chenguro. Cálmese. Mofan la ignoró, pero la voz de Yeshiu llegó. Este chico, está bien. Yeshiu interrumpió a Chenguro y le dijo que echara un vistazo a la pantalla. Chenguro lo miró y se sorprendió.
Después de que Mofans Deception usó Shadow Dance, los clones se dispersaron por todo el lugar. Sin embargo, el agro no se estropeó, porque su danza de las sombras se había controlado muy bien. Su objetivo de ataque seguía siendo el que todos se estaban centrando. No estaba atacando a ningún lugar que quisiera, como originalmente había pensado Chengguo. Este tipo, Chengguo sabía que había culpado erróneamente a Mofan, pero ese tipo la ignoró por completo. Disculparse con él era inútil. Pero después de volver a sentarse, Chengguo todavía murmuraba como si estuviera hablando con Yeshiu. Lo culpé erróneamente. Eso no es del todo cierto. Quiere estropear las cosas. Dijo Yeshiu. ¿Qué? Quiere quitarme el agro. Yeshiu dijo con indiferencia. A través de las comunicaciones de voz del juego, todos podían escuchar sus palabras. No pierdas el tiempo. Wei Chen estaba muy disgustado. Jaja, si quieres estropear las cosas, será mejor que te esfuerces más. Dijo Yeshiu. Sus manos continuaron moviéndose. Chengguo le echó un vistazo a Mofan. Su expresión era muy seria. Este punk probablemente todavía albergaba resentimiento contra Yeshiu. Si pudiera robar el agro, significaría que era superior a Yeshiu. En cuanto al caos que siguió, probablemente no le importó. ¿Tenía algún sentimiento de trabajo en equipo en su corazón? En cualquier caso, Chengguo no se involucró, por lo que no cometió ningún error. Yeshiu tomó a Lord Grim y asumió el papel de MT. No fue una tarea fácil. Una diferencia de 5 niveles significaba que los efectos de sus habilidades no serían completamente efectivos. Además, sacó 7 monstruos a la vez. No había forma de que no manejara todo el daño. En una mazmorra de 10 jugadores, cuando se arrastran tantos monstruos, el tanque principal y el tanque secundario generalmente actúan juntos. En este momento, Lord Grim no solo no era una clase de tanque, Yeshiu solo podía confiar en sí mismo. No te concentres solo en atacar. Presta atención a los patrones de estos ladrones de Sealet Montam. Yeshiu les recordó a todos. Solo podía haber tantos tipos diferentes de NPC de mazmorras, que aparecían una y otra vez. Como resultado, la primera ola se consideró la más difícil porque solo esta batalla sería completamente desconocida. Después de su primera batalla, comenzarían a acumular conocimiento sobre los nuevos monstruos de la mazmorra y su progreso a través de la mazmorra se volvería más suave. La batalla con estos 7 ladrones de la montaña sellada duró 3 minutos. Después de que Yeshiu tomó el control del ritmo, el viejo veterano Wei Chen no necesitaba seguir estrictamente los arreglos. Comenzó a mostrar un estilo de juego que le sentaba mucho mejor, disminuyendo así la presión sobre el equipo. Al final, la primera ola terminó sin problemas. Eran solo secuaces. No había mucho suspenso en absoluto. Después de un poco de ajuste, el equipo siguió el camino hacia la fortaleza y siguió adelante. Al mismo tiempo, esos equipos de gremios, grupos de amigos o simplemente transeúntes al azar tenían problemas con estos 7 monstruos vinculados al agresor en la entrada. No fue tan trágico que todos desaparecieran, pero superar esta parte sin bajas como hizo el Team Up fue realmente un poco difícil para estos jugadores. Por ejemplo, Blue Bro Guild. Los miembros más elitistas de su gremio fueron dirigidos personalmente por Chen Yui para comenzar esta mazmorra. Hubo una supresión de 5 niveles. Comenzar con una mazmorra de 10 jugadores era el límite. Intentar una mazmorra que requiriera más gente sería subestimar demasiado el juego. Ni siquiera era necesario mencionar las mazmorras de 100 jugadores. Incluso ahora, esos gremios superiores no se atrevieron a afirmar que podían superar a los de nivel 70 con certeza. Un centenar de jugadores entrando y 90 saliendo ya era un logro impresionante. Frente a estos 7 monstruos de mazmorras de nivel 75 estaban los 5 grandes expertos del gremio de Blue Brock. Se necesitó el sacrificio de 2 de sus miembros para eliminar estos 7 monstruos. Qué difícil, después de que terminó la batalla, Chi Jin Fai tenía temores persistentes. Probablemente no seremos capaces de despejarlo. Flying Brushstroke dijo. ¿Limpiarlo? Si el resto también es así, es difícil decir si llegaremos al jefe. Dijo Chi Jin Fai. Echemos un vistazo alrededor, Flying Brushstroke era sombrío. Estos 2 grandes expertos de Blue Bro Guild ya habían perdido la voluntad de seguir luchando. Por supuesto, no se les puede culpar. Ya habían sido preparados mentalmente para este resultado en una mazmorra de 10 jugadores 5 palancas por encima de ellos. Sin embargo, habían pensado que el jefe los mataría. No pensaron que estos pequeños monstruos serían un problema.
¿Quién hubiera pensado que 2 de sus muchachos morirían después de la batalla inicial? Probablemente solo los jugadores profesionales pueden pasar por esta mazmorra de 10 jugadores en este momento. Dijo Chi Jin Fai. No debería haber ningún jugador profesional en este momento. Flying Brushstroke dijo. Aunque podían ver eso en su Blue Bro Guild, ya fuera su Oxar o Troublin Rain o Flowing Cloud o Soul Speaker o cualquiera de los otros personajes profesionales, todos estaban en línea. Sin embargo, sabían que estos personajes no estaban siendo interpretados por los jugadores profesionales. Las tarjetas de cuenta habían sido entregadas al departamento del gremio. Durante este periodo de tiempo, estaban siendo nivelados el poder 24/7. En este momento, buscaron la velocidad de nivelación más rápida. Llegar a las nuevas áreas para nivelar no sería un movimiento inteligente. Estos personajes del equipo Blue Rain estaban en las áreas conocidas, despejando mazmorras de nivel 70 para subir de nivel. Estos personajes eran de nivel 70. Las personas que subían de nivel a estos personajes tenían experiencia con mazmorras de nivel 70, por lo que, para lograr la velocidad de nivelación más rápida, este era el mejor método. Todos y cada uno de los personajes de un equipo profesional estaban subiendo de nivel en las mazmorras de nivel 70. Durante estos 11 días, utilizarían el método de nivelación más rápido para subir de nivel antes de hacer cualquier otra cosa. Probablemente no habrá un primer despeje esta noche, ¿verdad? Justo cuando Chi Jin Fai terminó estas palabras, un tipo apareció en la mente de Blue River. ¿Está nivelando o limpiando mazmorras en este momento? Capítulo 860 Vanguard Brother Wolf. Las personas en las que Blue River estaba pensando eran naturalmente Yeshiu y Api. Sin embargo, a pesar de que sabía que el otro era muy hábil manejando mazmorras, no tenía forma de causarles problemas. Blue River decidió no mencionar esto por temor a afectar su estado de ánimo. El grupo de expertos de Blue Bro Guild continuó. Las siguientes 2 oleadas de monstruos tenían cada una menos de 3. Con 7 personas en su contra, no fue demasiado difícil. Sin embargo, mientras luchaba contra la siguiente ola, Flying Brushstroke fue tomado por sorpresa por un ladrón de Sealet Montam y fue enviado volando, directamente al rango de Agros y otra ola de ladrones de Sealet Montam. 1, 2, 3, 4, 5, la nueva ola tenía 5 monstruos. Después de que Flying Brushstroke fue enviado volando, nunca regresó. Los otros 6 no tuvieron tiempo de venir a salvarlo antes de que muriera y abandonara la mazmorra. Estos 5, además de los 4 originales, hicieron un total de 9 Sealet Montam Thieves, 2 más que la primera ola. En cuanto a Blue Bro Guild, solo les quedaban 6 personas. Después de una lucha furiosa a vida o muerte, los 6 no pudieron proteger sus vidas de estos 9 ladrones. En el caos, 3 de los 9 ladrones murieron y los 6 expertos de Blue Bro Guild fueron eliminados. La crema de los expertos de Blue Bro Guild lograron explorar durante un total de 12 minutos en la nueva mazmorra. Este récord fue mucho mejor que los partidos que fueron barridos al entrar. La próxima vez, sabían que habría 7 Sealet Montam Thieves en la primera oleada y estarían preparados para ello. El pionero de una nueva mazmorra se hizo a través del arsenal de estos intentos. Desafortunadamente, las reglas de Glory eran bastante duras. Un personaje sería enviado fuera de la mazmorra al morir, por lo que no podrían experimentar todo. Además, había un límite superior en la cantidad de veces que podía ingresar a una mazmorra por día. Cada personaje solo tenía una carrera en la mazmorra de 10 personas Sealet Montam Thieves y de Oak por día. Estos miembros de Blue Bro Guild, por supuesto, habían aprovechado esta oportunidad. Justo cuando el grupo de Blue Bro Guild fue eliminado, Yeshiu ya había llevado al grupo de Api a una victoria contra la sexta ola, superando con creces a Blue Bro Guild. Ni siquiera habían tenido una sola víctima todavía. Esto fue gracias al liderazgo de Yeshiu, por supuesto. Por ejemplo, donde Blue Bro Guild había sacado accidentalmente a 9 Sealet Montam Thieves, Yeshiu pensó en la posibilidad de estos peligros ocultos y les dijo a todos que prestaran mucha atención. Luego lograron evitar un error tan fatal. Las características de Sealet Montam Thieves eran algo que Yeshiu estaba observando continuamente. Siempre que descubría algo, naturalmente advertía a todos. Sus métodos se volvieron cada vez más refinados, por lo que las batallas naturalmente se volvieron más suaves y rápidas. Después de un tiempo, finalmente llegaron al primer punto de control de Sealet Montam Thieves y de Orut, donde definitivamente habría un jefe. Sealet Montam Vanguard, Brother Wolf. No sabían si el nombre era el nombre real del jefe, o simplemente algún tipo de título, y tampoco estaban interesados en averiguarlo.
El nombre no afectaría el poder del jefe, después de todo. Contra un jefe del que no sabían nada, tenían que ser extremadamente cautelosos. Los 10 no se apresuraron hacia adelante, sino que pudieron observar bien su entorno desde todos los ángulos posibles para ver si había algo en el entorno que pudiera interrumpir el flujo de su batalla. Luego, comprobaron si había algo especial en el terreno y si podían usarlo a su favor. Por último, pero no menos importante, no podían olvidarse de consultar al propio jefe. Aunque no podían hacer clic en su perfil y verificar el equipo que usaba como podían con un jugador, aún podían averiguar qué tipo de clase era mirando su equipo y armas. Al final, sea Led Mountain Vanguard, el hermano lobo parecía extremadamente poderoso desde este punto de vista. Una espada colgaba de su cinturón a la izquierda, había una pistola en una funda a la derecha, y su mano derecha estaba apretada alrededor de una lanza de 2 metros de largo. Solo por las armas, este tipo había cruzado 3 clases principales, continuando con la desvergüenza que era común entre los jefes. Dudo que pueda usar ataques mágicos, comentó Wei Chen. El hermano lobo parecía ser un luchador físico. Lanzar hechizos mientras se sostiene una lanza era algo que solo hacían los jugadores. Los NPC eran muy leales a sus clases individuales, portando con orgullo las armas de sus clases. Todos mantengan la distancia por ahora y déjenme probarlo primero. Los personajes a distancia pueden proporcionar la cobertura adecuada, comenzó a ordenar Yeshiu. Después de mirar por encima del terreno, Wuchen hacía mucho tiempo que había elegido un punto apropiado para atacar. Para los luchadores a distancia como los lanzadores, no había mucha necesidad de movimiento en B. A lo sumo, solo necesitaban un lugar donde pudieran acercarse y alejarse cuando fuera necesario, asegurando la máxima cobertura de potencia de fuego cuando los otros jugadores tiraban del jefe. Chen Guo, naturalmente, también lo sabía, pero no estaba tan segura de sí misma como Wu Chen. Incluso estaba preocupada por equivocarse cuando luchaba contra monstruos normales. Ahora que estaban con un jefe, estaba aún más nerviosa. Al ver a Wu Chen elegir un lugar, Chen Guo no estaba seguro de qué hacer. Fue bueno que la voz de Yeshiu sonara, dándole un lugar para pararse y ayudándola a calmarse. Para Wei Chen, no había necesidad de que Yeshiu se preocupara por él. Al ver a todos pararse en sus respectivos lugares, Yeshiu hizo que Lord Grim se encargara del jefe. El hermano lobo tenía un amplio rango de agresión y sus reacciones fueron muy rápidas. Justo cuando Lord Grim se puso al alcance, el hermano lobo ya se había girado parcialmente, levantando la lanza en su mano derecha y balanceándola a pesar de la distancia. Yeshiu vio esto claramente y rodó apresuradamente. Mirando hacia atrás, no vio ningún indicio de ataque. El hermano lobo ya había enderezado su lanza y comenzó a cargar. Entonces esa acción no había sido más que una finta y no un ataque. Este pequeño error no afectó su estado de ánimo. Después de todo, eran pioneros. Este tipo de error era mejor que ser asesinado por imprudencia. La lanza que sostenía el hermano lobo tenía un total de 2 metros de longitud. Lo sostuvo por la base con una mano mientras corría rápidamente. Tan pronto como estuvo dentro del alcance, la lanza se balanceó en un arco. Este swing no era una técnica de battle mage, y probablemente era solo un ataque normal. Sin embargo, este fue el ataque de un jefe, por lo que Yeshiu no se atrevió a asumir nada. Lo que Yeshiu hizo que Lord Grim hiciera no fue el ingenioso paso lateral y contraataque que solía hacer cuando hacía PK, sino un rodar directo al suelo, rodando 3 veces y esquivando varias unidades corporales. Este tipo de esquiva parecía extremadamente exagerado, como si hubiera estado asustado sin sentido. Sin embargo, cuando la lanza golpeó el suelo, todos se dieron cuenta del movimiento inteligente que había hecho Yeshiu. Cuando la lanza del jefe golpeó el suelo, hubo un sonido atronador y una inmensa onda de choque se extendió desde el punto de contacto. El suelo se llenó instantáneamente de grietas. Si Lord Grim acababa de eludirlo, ¿quién sabía qué le pasaría al ser golpeado por esta onda de choque? Sin embargo, ser un saco de boxeo no era el estilo de Yeshiu. Tan pronto como el ataque falló, ya había levantado su paraguas de manifestación miríada y enviado 3 misiles antitanque con un estruendo resonante. Los jefes tenían mejores IA que los monstruos normales, ocasionalmente usaban algún método para esquivar. Cuando se acercaron los misiles antitanque, el hermano lobo no esquivó. En cambio, balanceó su lanza e inmediatamente fue tragado por la explosión resultante, después de haber destruido los misiles. Sin embargo, Lord Grim ya se había acercado con un slide kick en este momento.
El hermano lobo había levantado su lanza, por lo que su mitad inferior quedó abierta para atacar, lo que resultó en que la patada deslizante alcanzara su objetivo. Si uno lo sincroniza correctamente, un Slide Kick podría derribar a su objetivo, pero el Slide Kick no movió a Brother Wolf. Yeshiu no estaba muy sorprendido. Lord Grim ya se había levantado del Slide Kick y había separado su Myriad Manifestation Umbrella en dos, colocándolo contra sus brazos y lanzando un back throw. Bajo la supresión de nivel, incluso los agarres podrían ignorarse fácilmente. El actual Lord Grim lamentablemente estaba experimentando un caso así. Afortunadamente, la velocidad de reacción de Yeshiu fue al nivel de Dios. Cuando la habilidad se activó y no tuvo ningún efecto en su objetivo, inmediatamente se dio cuenta de que había sido ignorada y rápidamente canceló la habilidad antes de retirarse. La velocidad de reacción del hermano lobo también estaba al nivel de un jefe, enviando la palma de su mano con un paso hacia adelante, al estilo de la palma de flores que cae de un mago de batalla. Este hermano lobo conocía algunas habilidades de mago de batalla, como se esperaba. La palma de la flor que cae del hermano lobo tenía un rango amplio, y parecía que Lord Grim no podría esquivarlo. En ese momento, cayó un rayo de luz blanca. Era una curación preparada de antemano de las pequeñas manos frías de An Wenyi. Todos elogiaron en silencio este movimiento de An Wenyi. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que esta palma de flores que cae nunca logró golpear a Lord Grim? Al entrar en contacto, se dio cuenta de que algo andaba mal y se retiró rápidamente. Esta rápida reacción de Yeshiu le permitió esquivar por completo el contraataque de Wolf of Season. La curación aparentemente perfectamente sincronizada de An Wenyi fue, estrictamente hablando, un error de juicio. Estaba claro que en términos de juicio, An Wenyi actualmente no estaba al nivel de Yeshiu. Habiendo esquivado, Lord Grim se desvió hacia el lado del hermano lobo para atacar. Un personaje de nivel 71 nivel 75. El jefe de la mazmorra se enredó en una pelea 1 a 1 así. Si cualquier jugador normal viera esto, se sorprendería lo suficiente como para comerse su ratón. Sin embargo, todos en Api estaban acostumbrados. Incluso Chenggu no estaba preocupado. Después de algunos intercambios, todos pudieron decir que incluso Yeshiu estaba luchando un poco. La curación de Little Cold Hands tuvo algunas oportunidades de brillar pronto. Sin embargo, Yeshiu descubrió lentamente al hermano lobo a través de estos intercambios y después de observar por un tiempo, Wei Chen y Wu Chen comenzaron a proporcionar potencia de fuego como apoyo. La ceniza de 1 pulgada de Qiao Yifan ya no estaba donde había estado antes, sino que había ido a apoyar con sus límites fantasma. Steamed Boom Invasión también se había metido en el rango de un brawler, sosteniendo un ladrillo y moviéndose en un intento de ponerse detrás del hermano lobo. Finalmente logró dar en el blanco, ni siquiera tuvo la oportunidad de celebrar antes de que el hermano lobo se recuperara de su mareo. Los jefes originalmente tenían una poderosa resistencia contra los efectos de estado. Ahora, con la adición de esta supresión de nivel, los efectos de estado que podían manejar eran demasiado breves para aprovecharlos. A lo sumo, solo podía interrumpir los ataques del jefe. Ok, eso es bueno, prepárense todos para la batalla. Escuchen atentamente mis órdenes. Cuando les diga que se dispersen, retírense en sus propias direcciones, al menos 4 unidades corporales, y sean rápidos, ordenó Yeshiu. Entendido, respondieron todos. Tanrou estaba impaciente por participar en la acción, ya ordenando a Soft Mist que cargara, pero fue Mofans Deception quien fue aún más rápido. Avanzando velozmente, una combinación de ataques golpeó instantáneamente al hermano lobo. Fin del capítulo.